Suscríbete a La Panterita. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal? Germán Cafa. Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. Saca lo que hice. Muy bien, Arturo, cordiales saludos a todos. ¿Qué tal, Francisco López? Hola, Arturo, saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. Perdón si tenés prono. ¿Me pueden analizar una pregunta? ¿Esto contempla Copa Libertadores también acá? Solo los partidos organizados por APF, dice la sanción. Solamente porque bueno, entonces en Copa puedo ir con la misma etiqueta. ¿Y sí? Comando y la plaza. Sí, sí. Si es solamente campeonato, van Buen con la punto misma etiqueta. El otro prono en instantes. En el interior de un vehículo al sol la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Por suerte llegaron los precios bajos de Cel para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Cel, precios bajos, calidad superior. Dice el punto 3, prohibir a las hinchadas organizadas en la Plaza de Comando Azulgrana del Club Cerro Porteño por el plazo de 10 años a todo estadio en el que se lleven a cabo eventos deportivos organizados y o patrocinados por APF. Pueden ir con la misma la barra con ese noveno partido internacional. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del banco digital las 24 horas. Porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco que esté siempre junto con ellos. Descarga la app y disfruta de los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Para partidos afuera, en realidad, porque el comunicado de Cerro la semana pasada hablaba de que ellos ya prohíben ingreso de grupos organizados acá. Y se supone que también pero por eso digo, este ya es acá, pero con otra etiqueta pueden entrar igual. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Van a escucharle al doctor Prono que habló esta mañana para Telefuturo y para Urbana, cuando él le llama la atención el comunicado, en las palabras del comunicado que salió ayer a la noche. Y por iniciativa propia se refiere. Le agradezco mucho al doctor Prono la deferencia que tuvo, le escribí anoche y esta mañana respondía que estaba para la charla. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Tenés que llamarle a Gerardo, un colega de Coritiba brasileño. Edu está por cerrar y eso es real. Consulté anoche sin desacar. Fue dirigido por Mourinho. Sí, y fue compañero de Brock también. Sí. Y para poder hablar, porque ayer consulté con la gente de Cerro y me dijeron en Cerro estamos en eso. En Altagracia Parque Hotel tradicional cena de los enamorados, chef especial, show musical, hoy miércoles 14 de febrero desde las 21 horas. Pagando con tus tarjetas crédito familiar 30% de reintegro. Informes y reservas al 0186-400-550 Altagracia Parque Hotel. Paraguay juega con Rusia. Sí. El 25 de marzo. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad. Estuvo ayer Víctor Villalba en la presentación de Palermo en Olimpia. Ahora sea un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.pe. Después de pronto puede hablar Gustavo Mourinho, como dice Niño, que lo tuvo a Edu 30 años. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si empezás a renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ciudadela 4623, buscanos en redes sociales como Class Motors. Sobre la charla hoy se quebró Carlos Linares. Sí, pero fue sí, muy sí, fuerte, sí. Germán. Se quebró Carlos Jala. Fue muy fuerte cuando se quiebra. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, en Ciudadela, casi Rey 2 de Mayo, Asunción y La Marea, Avenida Cacique, La Marea, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Prono primero, primer presidente del tribunal. 10 años de suspensión para los grupos Comando y La Plaza, 2 partidos a puerta cerrada para el público de Cerro, quedan compulgadas las fechas anteriores, con público de Cerro desde ahora. Multa de 40 salarios mínimos equivalentes a más de 100 millones de guaraníes, suspensión a hinchas identificados en la lista, porque hay una lista. Por 10 años, contanos, doctor Prono, por favor. Y bueno, esa es la resolución que sacamos por el tribunal ayer por mayoría. Era básicamente, aquí nosotros estamos aplicando este nuevo código, esta nueva redacción de esta normativa que entró a regir en el 2020 y que se publicó allá por el 2022, que directamente castiga con la pena de pérdida de puntos
a aquel equipo cuya hinchada sea la causante de la suspensión y de la imposibilidad de hecho de proseguir un partido. Hemos hecho ese análisis bien concreto dentro del texto del considerando de esta resolución y para nosotros está clarísimo. Hemos leído también, yo he leído esta mañana este comunicado de Cerro, ¿verdad? Yo puedo entender el comunicado de Cerro como una defensa argumentativa legal, pero en realidad esta afirmación del comunicado de Cerro de que nosotros no hemos podido demostrar el extremo de la culpabilidad que tienen estos hechos respecto de la norma, me parece una cosa exagerada. Este reglamento y este código disciplinario de la APF funciona con culpabilidades objetivas también. Y en materia de la responsabilidad de los clubes por la conducta de sus espectadores, no requiere de culpabilidad del club. O sea, independientemente y más allá, y sin imputarle al club ningún tipo de culpabilidad, siempre el club es responsable por la conducta de sus espectadores. Y eso lo dice expresa y claramente en esos términos la normativa en el capítulo de la conducta de los espectadores. Entonces, si vos analizás los hechos y te preguntás, ¿la hinchada de quién armó este despelote que finalmente terminó en la suspensión del partido, en la invasión del terreno, en niños y mujeres corriendo por el terreno de juego, escondiéndose en la parte de los suplentes? Y vos analizás, ¿cuál es la hinchada? Es la hinchada de Cerro Porteño. Se suspendió el partido, suspendieron el partido. ¿Se podía seguir ese partido? Ya no se podía seguir el partido. Ya estaban invadidos, ya estaban destruido todo el mundo, los jugadores rescatando niños y mujeres de las graderías, metiéndolos en la cancha. Este partido se suspendió porque había una imposibilidad de hecho de proseguirlo por causa de estos desmanes vandálicos y violentos de la hinchada de Cerro Porteño. No hay ninguna otra cosa que analizar, porque la norma no exige que un requisito sea la culpa del club. Y eso es algo que hay que entender. Yo entiendo como comunicado argumentativo, como defensa de los derechos del club, entiendo todo, pero en realidad acá entre nosotros este argumento pero no corre de ninguna manera, Arturo. Cuando dice, y vos lo dijiste, doctor Prono, presidente del Tribunal Disciplinario, en la nota de Cerro, en el comunicado, dice Cerro, y reiteramos, por lo que carece de lógica y resulta incoherente que apliquen una sanción a Cerro Porteño cuando desde la propia matriz del fútbol paraguayo les consta que el origen de los incidentes no guarda relación con el ámbito deportivo y responde a una problemática social mucho más compleja. ¿Te sorprendió? Dijiste, mira, esta es la respuesta de Cerro porque van a apelar, pero yo entiendo que esto es irrevocable, doctor. No, Cerro puede apelar esta resolución, puede apelar, pero mientras se tramita la apelación, esta resolución se cumple. Pero estos son argumentos. Yo no entiendo dónde puede haber una incoherencia y el origen de esta gresca no es deportivo. Yo no sé qué tiene que ocurrir para que se convierta una pelea en una hinchada con un origen deportivo. Tendría que estar perdiendo Cerro el partido, tendría que haber sido expulsado 8 jugadores de Cerro para que tenga supuestamente un origen deportivo. Realmente no entiendo la lógica de ellos, de ese argumento. Realmente no entiendo. Doctor Prono, los hinchas de Cerro, dicen, preguntarle al doctor Prono, incidentes anteriores, Pedro Juan, otros equipos, cuando pasó incidente, dice, esto no significaba la pérdida de puntos. Y me dicen, reiterarle y preguntarle, ¿por qué ahora, doctor? Te cuento, hasta el 2020, la normativa del Código Disciplinario establecía lo siguiente: si los partidos eran suspendidos por imposibilidad de proseguir esos partidos por causa de los jugadores, se perdían los puntos. Pero si hasta el 2020, pero si esos partidos eran suspendidos por causa de la hinchada, no se adjudicaba puntos a nadie y se jugaba el resto del partido a puerta cerrada. Y eso es lo que aplicamos, Arturo, aquella vez en el 2017 con este asunto tan grave que ocurrió de Olimpia y Sol de América en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Hicimos continuar a puerta cerrada
el resto del partido porque eso decía el código disciplinario. En el 2020 se modifica esa normativa, desaparece la diferencia sobre si son los jugadores o la hinchada los que están suspendiendo este partido, y ahora, si es la hinchada la que motiva la suspensión del partido, se pierde los puntos, no se juega a puerta cerrada. Si es que hay una imposibilidad de hecho de proseguir el partido, si hay un desmán fuera de la cancha, qué sé yo, bueno, quiere decir que el partido no se podía seguir jugando y podemos ordenar, pero en este tipo de casos es imposible. Y ocurrió un caso reciente, no digo reciente, pero creo que en el 2022, que fue Copa Paraguay, Olimpia Libertad, la misma cosa pasó. Ahí no adjudicamos puntos porque Copa Paraguay no funciona por puntos nomás, Arturo, pero en realidad nosotros utilizamos esta norma para darle a Libertad como ganador. Porque fue la hinchada de Olimpia la que armó este despelote. Doctor, y el 10 años de suspensión, ya sentaste la posición como presidente del tribunal. 2 de mayo se queda con los puntos y 10 años de suspensión para los grupos Comando y La Plaza. ¿Cómo se controla esto, doctor? Mira, del mismo modo en que se procura controlar cuando damos este mismo tipo de sanción por menos tiempo. No te dejan entrar banderas, ni pancartas, qué sé yo. No podés entrar como hinchada organizada. Es una pena que los clubes no hayan cumplido en su momento esta normativa respecto al censo de las personas que forman parte de sus hinchadas organizadas. Ahora no hay ningún censo, yo no sé quiénes son, no podemos saber quiénes son las personas de las hinchadas. Y bueno, en cuanto a las personas individualizadas, bueno, no hay problema, tenés ahí fotos, pero números disculpame, de cédula, doctor, es muy complejo, disculpame, doctor, porque yo puedo hacer una barra y puedo cambiar el nombre. Sí, podés cambiar de nombre, puede ocurrir eso, perfectamente. Y pueden ir los mismos, acá hay un citados barras que ya no podrán ingresar. ¿Cuántos son? 22. 20. ¿A vos no te extrañaría que vayan con otro nombre? Porque acá dice Comando y La Plaza y nos ponemos otro nombre, dice lo de la barra y entran. Eso es difícil, ¿no? Y puede ocurrir eso, puede que tengan otro nombre. Lo que yo creo es que nosotros en estas condiciones no sé si podemos sancionar por 10 años la prohibición del ingreso a toda y absolutamente toda hinchada organizada, porque finalmente te podés organizar en hinchada y si cambiaste de nombre y armás otro despelote, bueno, te vamos a sancionar con este nuevo nombre, pero más de eso yo no creo que podamos nosotros. Está bien, sancionar. Esta resolución del tribunal donde Cerro pierde los puntos es una advertencia también, doctor. Es un mensaje también, porque finalmente, Arturo, lo que esta norma del artículo 73 en su numeral 6 nos dice es: háganse cargo de sus hinchadas organizadas, porque si no los controlan pueden perder los puntos del partido. Ese es el mensaje y ese es el fundamento de esa norma. Ayer se votó, doctor. Ayer. ¿Se votó? Se votó. ¿Y cuál fue? Sí, vos argumentaste lo tuyo y quienes decían que no es pérdida de puntos, también, así es. Cada uno argumentaba. Así mismo. Cada uno argumenta lo suyo y hubo 5 votos por la pérdida de puntos y hubo 2 votos por estar de acuerdo en el resto de las sanciones, pero no en la pérdida de puntos. Y una inhibición porque un representante de Cerro está en el tribunal. Sí, hay una inhibición porque uno de los miembros del tribunal es el tío del abogado de Cerro. Así Vestal, ¿verdad? Vestal. Sí, Vestal. Doctor, Claro. una consultita que me permite hacerte, Arturo. Dijiste que pueden apelar la resolución, ¿cierto? La medida. Sí, pueden apelar, sí pueden. ¿Qué pasa si el alegato convence y se decide revertir lo sancionado? Porque estoy viendo la tabla de posiciones y el promedio que dio a conocer inmediatamente anoche la APF Copa de Primera. Oscar, no es que alguien tenga animadversión en el caso de este. Si fuese así, todo el mundo apelaría, pero por eso le pregunté, considero, y que no nos toma mal Cerro ningún equipo dañado, es que esto es apelable
pero irrevocable, doctor. Es apelable, pero mientras se tramita la apelación, esta resolución se cumple. Por lo tanto, esa tabla de posiciones nos muestra a un 2 de mayo con 9 puntos, segundo, Sí, en la tabla, sí. y subió el promedio, pero enormemente. Es que se complica. Así mismo es. Así es. Ahí está, Pero mira. esto como consecuencia de lo explicado por el doctor, claro, es el tema del promedio. Por Y eso- enseguida estamos con el presidente del 2 de mayo. Pero esta es la posición del tribunal. Quisiera agregar algo, como dijiste, doctor Bruno, un mensaje dijiste. No, y el mensaje de esta resolución es el mismo mensaje de la normativa del Código Disciplinario. Háganse cargo de la conducta, háganse cargo del manejo de sus hinchadas organizadas, porque esto les puede provocar esta pena de pérdida de puntos, porque esto es lo que pide el Código. Bueno, te iba a preguntar lo último, doctor Prono. Ya te enteraste comunicado que ya se dio a conocer anoche por parte de Cerro. Entra la nota a la asociación paraguaya, va al tribunal. ¿Hay un tiempo de respuesta a la apelación de Cerro? Sí, Cerro fue, asumo, no tengo, pero asumo que Cerro estuvo notificado desde Sí. luego el día de ayer, Sí. y Cerro tiene 3 días para presentar su escrito de apelación. ¿Y la respuesta No hay después? ¿Y la respuesta después de cuánto tiempo? Y el Tribunal de Apelaciones va a sacar resolución, pero máximo en 10 días, en una semana, en 10 días. Dará respuesta a la petición de Cerro, Sí. que considera un acto incoherente, dice, ¿verdad? Cerro dice en su comunicado, vamos a ver qué más dice el escrito de apelación, que desde luego va a ser mucho más extenso, pero básicamente lo que está diciendo es que esta resolución es incoherente, como si no tuviera ningún sentido de respaldo en la normativa de la APF, que me parece fuera de lugar, pero bueno, esas son opiniones. Bueno, doctor Prono, muchísimas gracias por atendernos, doctor, muy amable. A ustedes, señores, gracias. Gracias. Doctor Prono. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. ¿Qué más agrega, compañeros? ¿Ya está? Sí, No, que es está. una medida que nos tiene que llamar la atención. Yo no pensé que iban a tener las agallas para aplicar el reglamento. Hay que respaldar, porque creo que todos los que amamos el fútbol queremos que el fútbol se juegue sin violencia. A nadie le gusta que un equipo gane o pierda puntos en el escritorio. Eso no es una sana competencia, pero eso nos tiene que decir a nosotros que estamos tocando fondo, que estamos en el límite, y creo que esta medida le tiene que llamar la atención a todos los que tienen hinchada. Y va a tener que ir a otro estamento como el Senado y demás. Cuando yo dije acá lo de Chile, en Colombia, quemaron la butaca Atlético Nacional en Colombia. Hicieron un desastre en Colombia, un desastre en Chile. Y ojo con este tema. Gustavo, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? Bien, Gustavo Morínigo, contanos, Gustavo, Edu, el brasileño, ¿vos lo enfrentaste a Edu del Coritiba? ¿O tú lo tuviste? ¿Lo tuviste o a él? A Edu yo lo enfrenté cuando él estaba en Brusque, Serie B, lo enfrenté con Curitiba cuando yo estaba dirigiendo Curitiba, sí. No coincidí con él. pero No coincidiste con él. Entonces enseñanos, ¿cómo es? Característica 30 años, es oficial. Cerro está interesado en él, Gustavo. Bueno, yo te comento lo que sé, ¿verdad? En base a los seguimientos que yo tengo, ¿verdad? O sea, que tengo un seguimiento en el fútbol brasileño hace tiempo, y él fue goleador en Brusque. Es un centro delantero de área. Lo que sé es estadísticamente no jugó mucho el año pasado con Curitiba. Le tocó jugar en la última parte del torneo, que hizo 2 o 3 goles. Y es un centro delantero de área, directamente. Estuvo también en Cruzeiro, ascendió a Primera División, a Serie A con Cruzeiro. Jugó y no jugó en su momento, pero tuvo una buena secuencia por lo menos de partidos. Quiere decir que Cerro pone bien los ojos en Edu, el brasileño. Estamos hablando de juguero, técnico, cuerpo técnico, porque se puede dar en un momento a otro, Gustavo. No sé la apuesta que ellos están haciendo, ¿verdad? Eso te digo. Yo lo que te doy sus características, sé que es un centro delantero de área, corpulento,
y nada más, que estuvo en Curitiba ahora, conozco porque estuve siguiendo también Curitiba, no jugó mucho, pero hizo goles al final del torneo, ¿verdad? ¿Cómo es técnicamente, Edu? Bien, tiene bastante olfato de gol, le gusta estar cerca del área, técnicamente bastante bien. Te digo, lo único que te digo es que no tuvo tantos partidos el año pasado, ¿no? Gustavo, si tenemos que hacer un paralelismo con un delantero conocido del medio o de la región, parecido a... Híjole, te diría un estilo de juego, no quiero comparar, ¿verdad? Pero el estilo más del propio Queso, ¿verdad? Queso Fernández. ¿Es más un definidor, un terminador de jugadas, o también te sirve para pivotear, para aguantar? No, es participativo, él trabaja muy bien con el equipo, pero sí su característica principal es la de definidor, de terminar jugadas. Y bueno, Gustavo, gracias por tu tiempo, muy amable, Gustavo. Hablamos de Edu. ¿Y vos qué vas a hacer, Gustavo? Estoy trabajando en diferentes ámbitos, estoy esperando la oportunidad. Y bueno, gracias, Gustavo, muy amable por tu tiempo. Abrazo. Gracias igualmente. Gustavo Mourinho. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Vamos a estar con Valeria Jiménez de Tupí, después tenemos lo del Encherriano más adelante con tu... Los vouchers. ¿Son 4 vos me diste? 4 No, vouchers. yo te entregué 4 niños, ¿verdad? 4. Perdí que conmigo desorden se me escapó 1. 4 tenés, ¿verdad? Mostrarle la poder. 4. No sé ahora que yo haya creído que yo le di a alguien. 3, Valeria, ¿cómo te va? 2.70 y 1 de 50. Valeria, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, con muchas noticias muy buenas para todos los enamorados en este 14 de febrero. Y vas a encontrar todo lo que necesitas para sorprender a esa persona especial. Contanos, Valeria, lo que tiene Tupí y qué recomendás Día de los Enamorados. Por supuesto que sí, tenemos disponible una gran variedad de productos como perfumes, lentes, todo lo que te podés imaginar, porque son 3 pisos de electrodomésticos y 2 pisos de muebles que está disponible para que puedas venir a pasearte, recorrer con esa persona especial y por supuesto elegir ya el regalo para homenajearle en este día tan lindo que estamos viviendo. Y queremos recordar también que se encuentra disponible en nuestra tienda web www.tupi.com.py, en donde puedes comprar 24 horas, desde donde estés. Y también nuestra línea de call center es 021-569-9000, así que hasta hoy 14 de febrero tenés tiempo de aprovechar y de regalar de Tupí. Valeria, todos los puntos del país, los pedidos que más por el Día de los Enamorados y la gente sabe. Cuando hablamos de Tupí, la gente sabe. Contanos, Valeria. Asimismo, la gente sabe, podés pedir desde cualquier punto del territorio nacional, desde donde nos estés escuchando por medio de la tienda web de Tupí, podemos llegar hasta vos. Y si tenés la posibilidad de visitar el salón y vivir la experiencia de compra, te recomendamos que lo hagas porque verdaderamente es inigualable poder ver, tocar y probar los productos que vas a comprar. Muchísimas gracias a toda la gente atenta a Tupí en el día de hoy. Muy amable, Valeria. Muchas gracias y los cariños de siempre para el equipo de la radio. Gracias, igualmente. Valeria Jiménez desde Tupí. El tema de la protesta, no es protesta, Cerro hace la defensa, ¿cómo se llama eso? Apelación, caso tribunal. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Escuchaste a Carlos Carlos esta mañana? Sí, 4 amistosos a la completa. lista, no sé cómo va a ser. Si vos no escuchaste, no sea bola. No, pero sé lo de lo amistoso. Apenas llegó la selección, ya en la hay mesa oferta, había 4 parece que tiene España, 4. ¿Y dónde Japón, escuchaste vos? Estados Unidos y ¿Dónde México. escuchaste? El presidente de la APF. Él dijo. Hablo. Planear un viaje fuera de la ciudad es uno de los mejores placeres de este verano. Con Bancopp tenés 100% de reintegro en peajes de Covía, Luque, Sambre y ya fines de semana de febrero. Bancopp crece desde la raíz. Me resulta raro lo que se levanta temprano, Pancho. ¿Cómo te va, Eduardo? Buenas tardes. Comandante, muy buenas tardes. Gracias por el contacto nuevamente. Bueno, comandante, hoy miércoles, descuentos reales, 14 de febrero, Día de los Enamorados. Qué mejor momento de poder pasar por unos 140 locales a nivel país de Farmacia Catedral
y comprar el regalo para esa persona especial. Y aparte de los regalos, podés también beneficiarte con todos los descuentos en todas las categorías: cuidado personal, cuidado del adulto mayor, cuidado del bebé, vitaminas, suplementos, todo vas a encontrar con descuento hasta el 50% y lo podés pagar con todas las formas de pago. Además de beneficiarte con los descuentos, comandante, también recordarles que está vigente la promo Enamorate con Farmacias Catedral por todo el mes de febrero, y por tu compra de 50.000 guaraníes automáticamente acumular cupones electrónicos, y tenemos 19 premios para 19 ganadores que van a poder disfrutar de un paquete para 2 personas para ir a la ciudad de Buenos Aires. Tenemos 5 premios en efectivo por valor de 1 millón de guaraníes cada uno, 10 vouchers de 500.000 guaraníes de Farmacias Catedral, y tenemos 3 vouchers de estadía en un hotel fantástico, comandante, en el centro de Asunción, el casco histórico, el Hotel Palmaro. Así que hoy es el día, pasar por Farmacia Catedral y aprovechar los descuentos reales, comandante. Y sabe todo, todos sabemos lo que es Farmacia Catedral con los descuentos reales, van a aprovechar. Un saludo, un abrazo, Eduardo, gracias. Gracias, comandante, y le esperamos a todos por Farmacia Catedral. Gracias, Eduardo Antice, gerente comercial de Farmacia Catedral. No viaja a Paiva, llamarle por Reggie Márquez. No se dio, no se va. En Guaraní, no me entiende, vio. No hoy. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060. Fleming. Ya estaba luego caído. Colo-Colo jamás vio la propuesta separada del jugador. O sea que yo soy periodista. Con razón estaba en la banca. No, yo te voy a decir esto que yo sé nomás. Soy periodista, año pues. ¿Qué tal en guaraní? Colo-Colo jamás vio la propuesta separada al jugador. Tampoco lo hablaron con Regis. Como representante del jugador. En la propuesta, no está Regis. ¿Qué es lo que es? Y de sacarle en el aire, o si no voy a repetir todo lo que yo tengo acá. En Comercial La Economía en San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía en San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.pe. No corre lo de, hasta ahora lo de, si está ocupado estar hablando en otro lado. No sé, porque tenemos pendiente una entrevista con Harrison. ¿Le llamaste ya, Robert? O estaba hablando en nuestro medio de Radio 1, estaba viendo en Twitter. Muy bien, sigue hablando. Olvídate en los metales oxidados, aplica convertir y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, repararse ya y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Los miércoles son de Farmacia Catedral porque llegaron los descuentos reales. Con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. ¿Y qué es lo que me mostraba, Gerardo? Está en línea, veo. ¿Y no atiende? Bueno. ¿Todavía no estás ahorrando? Compra a precio mayorista en El Ahorrazo. Encontraste todo a precios bajos y gran variedad. Encontrarnos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. Seguinos en redes sociales @El Ahorrazo Supermayorista. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. La Caja Mutual vuelve a clases con vos por el mes de febrero y te regala una mochila. Yo cuido mi futuro. Tenés 4 opciones para poder llevarte la mochila. Para más información ingresa a nuestras redes sociales de la Caja Mutual. Tanto lo de Paiva será. ¿Para qué, viejo? Le tienen todo confundido. Le tienen todo confundido el jugador. Si tienes planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.pe y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, en ti la confianza. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Vallemí. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro Ñembú. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Ruby Local, armas estés donde estés. Más información al 0982 23. Pero cambió el panorama para Paiva también con el nuevo entrenador. Claro. Sí. Nuevos aires. Ayer practicó normal Paiva, estaba ahí como uno más del grupo trabajando. Ayer esa charla larga entre Palermo y Richard Ortiz. Es normal, capitán de equipo, referencia, va a ser diferenciado, te va contando cosas. ¿Sabe quién va a jugar con Palermo? La primera alternativa es el Burela. Hoy te firmo en Escribanía. Burela. Está con dengue.
No, yo te estoy diciendo, ahora yo sé que estás contento. Estoy hablando que la primera opción, cuando esté en toda disposición, se confirme lo de Paiva que no viaja, que le tiene a Bruera, que le tenga, va a ser Bruera. Sí. Es lo más parecido a Bruera futbolísticamente a Palermo cuando jugaba. Bueno, igualito. En eso estamos de acuerdo, lo más parecido, sí. Pero hay que ver cuál es la propuesta que ¿Cómo quiere. lo alimentan a Bruera? Y pero por eso te estoy diciendo, como a él lo hacían y lo alimentaban, quizá dar más algo para que lo tener. Acordate. Ese Boca tenía el Chelo Delgado. Acordate que el único, acordate Guillermo. lo que declaró Plato después del partido. Plato después del partido dice, ¿qué nos pasó? A los 20, 30 minutos el otro día se le fue lesionado Derli, Arrúa y Prato. Sí. ¿Tres de qué características? ¿Para tirar centro o para jugar la pelota? Para jugar. Y entonces, ahí no es fuera el candidato firme. Ahí es Paiva. Lo que va a jugar la pelota. Lo que sí dejó en claro Palermo dos cosas ya. Primero que Sí, la no posesión. va a jugar como sus equipos anteriores. O sea, la imagen de Platense que tenemos no va a ser así con Claro, Olimpia. no, porque- Y lo de la posesión. Un No quiere 30 un segundo. ¿Cómo te va, Regis? Olá, como estás, Arturo? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Por qué cayó lo de se iba, no se va, viene? ¿Qué pasó? ¿No te consideraron a vos, te subestimaron a vos en el caso Paiva, Regis? No, la verdad que no. Viram a proposta através de Fabro para o Olímpia, não? E o problema é que a proposta vino junta, não? Os montos do jogador com o clube. E eu pedi solamente que me enviem a proposta solamente para o jogador, porque senão não teria muito sentido, não? São muitos detalhes. Ejemplo, um dos detalhes, Arturo, para que você entenda. O jogador tem que renovar um ano mais com o Olímpia, pero eu não posso renovar um ano com o Olímpia sem ter firmado, assegurado com o Colo-Colo, me entendés? Porque senão eu tenho um ano mais de contrato com o Olímpia, o jogador, pero não tenho contrato com o Colo-Colo, ou seja, são coisas assim. E o que eu pedi à gente de Olímpia que me consiga a proposta, e a Fabro, não? Que me consiga a proposta de Paiva por separado, um pré-contrato normal, algo. Não existe o jogador viajar sem ter um pré-contrato com todos os detalhes, não? Eu nunca mirei isso em minha vida. Bueno, él tenía que haber firmado una extensión con Olimpia. Ele vai firmar, já aceitou todo, pero eu creo que isso se firma quando se firme o contrato, o pré-contrato com Colo-Colo. Se entiende. Esse é um dos detalhes, não? Bueno, el otro. São outros. Há uma opção de compra, não? Que também temos que mirar qual vai ser as condições em caso que exista esta opção de compra, não? Que tampouco está claro isso. Ou seja, são detalhes, pero detalhes importantes para o jogador, ¿no? Lo último, Regis, cayó lo de Paiva, todavía queda probabilidad para Colo-Colo. E segundo me dijeron que se ele não viajar ayer, se iba a cair, não? Hoy está caída la operación, Regis. Não creio, pero ayer ele não viajou, porque muitos meios dijo que ele viajou, Sí, tudo e não. no Ele viaja. não vai viajar sem que eu ou alguém de minha empresa lhe acompanhe, e quando esteja todo já bem aclarado, não? Ele não pode viajar para negociar todo allá, ¿me entendés, Arturo? Se entiende. Ele tem que salir de Paraguay com todo aclarado. Está perfecto. Regis, muchísimas gracias por la aclaración, muy amable. Gracias. Nada, suerte. Chao. Gracias, Regis Marque. Mientras no se aclare, no viaja. No viajó porque estaba para ir acá. ¿Cómo te va, Robert? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? Fuerte abrazo para vos, para toda la mesa y para la audiencia. Igualmente, Robert, disfrutando de esto, contanos, primero, y tuvimos esta charla, más adelante lo ponemos en Urbana con Carlos Jaras ayer. Contanos lo tuyo en tu vida dirigencial. ¿Qué generó en vos este título? Bueno, la verdad que una alegría indescriptible, por supuesto. Este es el mayor logro dentro de mi administración aquí en la asociación. No hemos tenido mucho, pero por supuesto que esto es algo indescriptible. Llegamos con expectativas moderadas para el evento y bueno, tenemos que agradecerle a estos jugadores por el carácter, la solidaridad, la firmeza, el empuje que tuvieron en cada uno de los 7 partidos que le tocó jugar
bajo la sabiduría y la experiencia de Carlos, de Elvio, el acompañamiento de Justo y bueno, también Puchi Ruiz Díaz, que estuvo como presidente de delegación acompañando y desde el minuto cero estuvo en la formación de todo esto, así que contento y ojalá que esto sea el inicio de muchas cosas buenas que nos puedan venir al fútbol. Cuando es un aliciente, una motivación, Robert, y un modelo del tema campo, entrega, ¿qué te dio a vos como reflexión el hecho de cómo los muchachos rindieron por encima de propios errores, impusiéndose a ellos con otras características? Y te digo a título, y nos conocemos hace años, considero que debe ser un modelo para la absoluta incluso. Y mira, Arturo, la verdad que cada selección es diferente, pero yo creo que en ninguna selección paraguaya falta lo que estos jugadores pusieron. Sencillamente hay veces que los resultados hacen que no se note el esfuerzo y la entrega de los jugadores, y en esta oportunidad han conseguido algo que es el premio mayor. Escuché lo que estaba diciendo Mascherano, que Argentina fue el mejor equipo. Respeto lo que dijo, pero el mejor equipo del campeón, así de sencillo. Y con relación al futuro, ¿cómo está planificando los Juegos Olímpicos en cuestión reglamentaria, Robert, jugadores que están a disposición, que pueden ser contanos? Y es todo un problema, Arturo. Va a ser un rompecabezas para Carlos, para Dani Garnero. Va a ser un rompecabezas porque en marzo ya tenemos un amistoso en Rusia. También la selección olímpica va a tener que trabajar y vamos a convocar jugadores extranjeros. Básicamente 2 selecciones a la par van a ir. Puede ocurrir que la selección mayor esté jugando en Rusia y la olímpica esté jugando en España. Ayer recibimos 4 invitaciones, un cuadrangular en Jerez, España, un partido en Barcelona, un partido en México y un partido en Estados Unidos. Entonces van a tener que trabajar, van a tener que lidiar los 2 entrenadores, van a tener que combinar ahí con Justo, con Pucci, van a tener que lidiar con este inconveniente, porque también debemos ser conscientes que para la Olimpiada no es fecha FIFA y los clubes no están pueden no cedernos sus jugadores, entonces no están obligados a ceder, entonces vamos a tener que hacer una gestión importante. Y en este punto yo quiero también agradecerle al Tata, que nos cedió a Diego. Podía no habernos cedido, pero él sin embargo desde el minuto cero apoyó a la selección. Quiero agradecer a todos los clubes paraguayos, a todos sus presidentes, a todas sus comisiones directivas que también nos han cedido el 100% de sus jugadores. Y bueno, la verdad que eso fue clave para Diego, fue clave en el campeonato, porque para mí fue el mejor jugador. Y bueno, y de hecho lo demostró con goles, con anticipo, con desdobles, con chute al arco, en fin, creo que fue completísimo y aparte de goleador, el mejor jugador del campeonato. Robert, con relación, si me permitís, eso tiene que ver con los Juegos Olímpicos, el recibimiento, todo lo que pasó y el pueblo necesitaba esto, para el propio corazón del hincha. Te debo preguntar el caso de Rusia. ¿Vos no podés decir cómo se dio el amistoso con Rusia al 25 Moscú? Sí, sin problema. Con Rusia, bueno, vamos un poco antes. Nosotros habíamos estipulado en Conmebol que esta fecha de marzo se jugaría, y estuvimos hablando con UEFA, Conmebol, UEFA, Conmebol, que los partidos lo haríamos con los europeos. De esto venimos hablando hace ya un tiempo atrás, aproximadamente un año atrás,
y más también. Pero lastimosamente los equipos europeos o los países también tienen disputa y entonces era muy difícil combinar. Y Luis Kanonikov, secretario general de la APF, recibió un correo de Rusia, porque Rusia estuvo aquí en diciembre con varias selecciones, estuvo con la selección femenina, estuvo con la de futsal, estuvo con la de playa, estuvo con la playa femenina, en fin. Y eso hizo que podamos tener un acercamiento diferente con Rusia y nos invitaron, nos dijeron para jugar primero en Moscú, nosotros le pedimos para jugar en Europa que tenemos mayor accesibilidad, ellos nos pidieron que hagamos el esfuerzo para ir hasta Rusia y bueno, finalmente se cerró y jugaríamos en Moscú el 25, donde hoy se comunicó en vista que ayer a última hora del día se firmó el contrato. Rusia no puede jugar competencias internacionales oficiales, Robert. Rusia, no conozco las limitaciones que tiene, pero para organizar un partido de esta envergadura, tanto Paraguay como Rusia debe tener el consentimiento de su confederación, lo cual fue el tema por el retraso que hemos tenido. Entonces Rusia tuvo el consentimiento de la UEFA, Paraguay de la Conmebol y bueno, ahí ya se organizó el partido contra Rusia. Disculpame la pregunta, no es ninguna intromisión, solamente para conocer la información. ¿La selección recibe, son amistosos en la cual paga la estadía, paga toda la movilidad y dice vení jugar, o hay otro tipo de beneficio con Rusia en este amistoso Moscú? No. Existe, por supuesto, un número que nos pagan para poder cubrir todos los pasajes y los gastos que tengamos para llegar hasta Rusia, y nos cubren 45 lugares en Rusia, con alimentación, transporte, hotelería, hidratación, lavandería y otros detalles más que hacen que nosotros allá no tengamos ningún costo. Va a ser el único amistoso fecha FIFA, Robert. Estamos hablando con Robert Harrison, presidenta APF, para marzo. Pueden ser 2, único partido. Vamos a hacer un solo partido y la segunda fecha. Por eso sacamos el 25, porque de esa manera el profe Garnero va a poder entrenar con los jugadores, va a poder contar con los jugadores, todo. El viaje es largo, la diferencia horaria también, existe una diferencia horaria importante, entonces el profe quiere aprovechar para poder entrenar, para poder compartir con los jugadores y bueno, hacer un partido de calidad, ya que sabemos que Rusia es un rival exigente. Lastimosamente no está participando, como bien decís vos, a nivel internacional por las restricciones que tuvo, pero sus jugadores siguen jugando en sus ligas, entonces eso hace que sea un nivel óptimo para dar una prueba importante para la albirroja. Y Julio Enciso ya está disponible. Julito estuvimos mensajeando hace unos días atrás, cada vez está mejor, tuvo que operarse de vuelta, como todos saben. Nosotros queríamos contar con él para este preolímpico, él tenía muchas ganas de poder ir, la verdad que todos los jugadores que no pudieron venir querían estar, pero lastimosamente sus clubes no le dejaron y bueno, el caso de Julio era diferente porque él estaba lesionado, entonces, pero ojalá que podamos contar con él para la Copa América y para la Olimpiada. Siempre hablando con vos, Robert, solamente a título informativo para compenetrar en el caso de Juan Escobar. Hablaste con Garnero, le preguntaste, te dijo, decir, esa es cuestión del técnico Juan Escobar que sigue en el fútbol mexicano. No hemos hablado de Juan específicamente, no hemos tenido, sencillamente el profe
cuando hace sus convocatorias, lo hace de una manera privada con su equipo, y bueno, cuando antes de salir me muestra por una cuestión netamente de respeto. Sí, señor. Pero sí, por supuesto que hablamos, pero en el caso puntual que me está mencionando no hemos tenido ninguna conversación específica sobre esto. Bueno, para informarnos, como siempre, soy muy repetitivo, honesto, y conocer bien la información contigo, el presidente de la APF. Lo de Rusia, ¿cuántos jugadores viajan o todavía están en las preliminares de saber cuántos jugadores van a viajar? De los distintos puntos, ¿no? Aproximadamente de acá, allá hay 4 jugadores en Rusia. Sí. Lo más probable es que los jugadores que estén en Rusia sean convocados. Y entre 20 y 22 jugadores de aquí estarían yendo para... ¿Cuántos jugadores? Para Rusia. 20. ¿Cuáles son los 4, Víctor? Y en Rusia están jugando ahora Alonso, está Medina, está Roberto Fernández, Alexis Duarte. Son los 4 que está. Y Balbuena, Fabián Balbuena. 5, podrían ser 5 a disposición de Garnero estando en Rusia. Sí, puede ser 5, 4. Lo que el técnico considere necesario. Tenemos que devolverle una gentileza a los 5 que realmente cuando son convocados, y la mayoría de las veces tienen que hacerse viajes tan largos, y bueno, creo que esta vez que nosotros nos vamos allá, que ellos tengan la chance de poder no tener que viajar. Robert, el tema de la clasificatoria para 2026, contanos. La perspectiva, como ves, Copa América, ¿qué significado va a tener para vos y para el cuerpo técnico Copa América de cara a lo que vendrás en septiembre cuando se reinicien la clasificatoria? ¿Mucho va a depender de eso o vos considerás que Copa América, Olimpiada, clasificatoria van por caminos separados? No, por supuesto que la Copa América va por cuerdas separadas de las Olimpiadas, pero sí va ligado a las eliminatorias. La Copa América le va a servir mucho a Dani, sobre todo para la convivencia que va a tener por tantos días, ¿no? Hay que recordar que antes de la Copa América también hay 2 fechas FIFA. Sí. Hay algunas limitaciones para jugar en tierra de Estados Unidos en su amistoso por el reglamento de la Copa América, pero estamos hablando, posiblemente vamos a tener un amistoso aquí en Sudamérica previa a la ida a la Copa América, y posiblemente también un amistoso en Centroamérica, todo previo a la Copa América. ¿En junio contra quién en Centroamérica, Robert? No está finiquitado, porque el país donde íbamos a jugar también tiene una opción, pero ellos están queriendo jugar contra nosotros, pero nosotros no encontramos la viabilidad en cuanto a la logística para... no nos estamos poniendo de acuerdo en la fecha. ¿Y qué país es, Robert? ¿Qué selecciones? No, todavía no puedo mencionar porque no tengo la autorización para eso, Arturo, y voy a ser irrespetuoso con ellos en caso de que nombre el país. Con relación a Carlos Jaras, ayer estamos esta mañana hablando con él y nos decía en un momento dado la charla, Robert, estamos con Robert Carrison, el tema de los Juegos Olímpicos, son tantos los compromisos de Paraguay, desde Copa América, Olimpiada París, estamos hablando clasificatorias, que nos dijo, está asegurando Messi que va a estar con su selección. Y queda la interrogante, ¿se va Messi y Gómez puede tener impedimento para estar en Paraguay, del mismo equipo? Y Arturo, es una decisión del club. Por supuesto que Messi vaya, nos da chance a nosotros de pedir lo mismo, ¿verdad? Por Gómez. Lo único que yo técnico voy a decir, se va mi estrella, se va mi mejor jugador, me quedo sin club, porque se queda sin jugadores también, ¿verdad? Entonces, es una decisión personal del Tata, es una decisión personal del entrenador, pero por supuesto que eso nos va a ayudar muchísimo a que pueda darnos también la chance de poder contar con nuestro mejor jugador en caso de que Messi vaya a jugar la Olimpiada con Argentina. No es poca cosa,
Este tema que te estoy abordando a vos, el mismo técnico, Sí, el mismo club. por supuesto. Y el mismo Carlos Jara nos dijo esta mañana, si va uno, ¿por qué no nosotros? Dice, tenemos que ver la que tiene ahora, nos decía Carlos Jara, con relación a Diego Gómez, porque le había dicho el Tata a Elvio Paolo, te doy, hay que ver si le vuelve a dar. Sí, estuvimos hablando de eso, pero bueno, vamos, tenemos un tiempo todavía para poder ir dialogando, ver cómo se va desenvolviendo Diego allá en su club, cómo también el Tata va viendo sus partidos. No estoy al tanto de que si ya comenzó el torneo allá, creo que comenzó unas primeras fechas, no está muy avanzado, pero seguramente en la Copa América no sé si ellos paran o no su torneo también, entonces hay que mirar un poco más detenidamente y hablar con el Tata. Yo creo que el diálogo es fundamental en este momento, no solamente con el Tata, sino que con todo, con el Milan de vuelta por Cuenca, por Ceboviña, por Boadilla, por los jugadores que hoy están también en la selección, que juegan, que militan en el exterior, ¿verdad? El caso de Iván Leguizamón, también Marcelo Pérez, Enzo González. Tenemos mucho que hablar con cada uno de los equipos que del exterior, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver también, ojalá podamos tener una respuesta positiva de parte de todos, ¿verdad? De Cardoso también. Cardoso, Sí. que están Y el abrazo con Carlos Jara. Contanos el abrazo con Carlos Jara, el técnico de la selección nacional, Robert. Y fueron muchas sensaciones las que sentimos cuando nos abrazamos por muchas cosas, Arturo. Él logró unir dos generaciones olímpicas, dos generaciones de mi familia. Logró muchas cosas, muy sensible lo que te estoy diciendo, pero es la verdad, y yo creo que todo lo que le está ocurriendo a él es totalmente merecido por su don de gente, por su profesionalismo. Él no estaba trabajando, y creo que todo eso ayudó a conformar un cuerpo técnico espectacular, de mucha experiencia y mucha juventud a la vez, y eso fue fundamental, el grupo fue fundamental para poder estar los 22 días ahí en el Sudamericano. En instante de Carlos Jara, Robert, que tuvimos esta mañana en Urbana, te pregunto lo de Elvio Paolo Rosso. Lo entrevistamos a Carlos Jara. Este acercamiento, cada uno haciendo lo suyo, escuchando, despertando el interés en una charla, beneficia enormemente al fútbol paraguayo. Mira, Arturo, todos le conocemos a Elvio del lado humano, del lado profesional, y la verdad que cuando yo me reuní la primera vez con él para poder ofrecerle la coordinación general de las selecciones juveniles, yo personalmente pensé que no me iba a aceptar. Y en ese almuerzo que tuvimos juntamente con Puchi Ruiz Díaz y Justo Villar y él, ahí demostró sus quilates, porque yo quiero venir a Paraguay amo y me voy donde ustedes me digan. O sea, esas fueron las palabras de Elvio. Era lo mismo que Carlos. Carlos, cuando se le habló, no tardamos ni 10 minutos con Carlos para la incorporación de Carlos. Y yo creo también, Arturo, y eso quiero remarcar, que en este Sudamericano, la presencia de Dani Garnero en todo el campeonato, de Andrés San Martín ahí con el equipo mimetizado, ahí con el plantel mimetizado, con todo ahí, lo que era un motivo de inspiración para los jugadores que él esté ahí. Y estuvo todo el campeonato.
fue el único técnico de la selección mayor, aparte de Venezuela, que por supuesto que van a estar ahí porque ellos son, el torneo se disputó en Venezuela, estuvo todo el campeonato, los 22 días. Entonces, eso, la conjunción de todo hizo que Paraguay hoy sea campeón y yo creo que el mérito más allá de los jugadores, cuerpo técnico, yo pienso que fue el grupo. El grupo sacó campeón a Paraguay. Cerrando esta charla 2 sobre el final, los muchachos, los integrantes de la selección. Yo te dije eso porque el crecimiento del fútbol, y lo sabe Carlos Quise, Germán, quienes jugaron, en el caso de Carlos Quise, va mucho en la propia raíz de lo que quieran la identidad. Y Carlos Jara decía la identidad, decía las raíces, decía Robert Elvio y Carlos Jara. Incluso decía el tema de hasta lo económico pasa a un segundo plano, secundario, independiente a los premios, lo que dijiste y charlaste, del jugador que quiere llegar, que el jugador que quiere llegar. Esto te ha servido mucho en la charla con los jóvenes también, Robert. Mira, acá hubo una coincidencia importante entre Carlos, Elvio, Justo, Pucci, los jugadores, el staff, que una sola vez habló de plata, que fue antes de ir. Fue la única vez que se habló de plata. Y después cuando yo llegué. Nada, nunca ellos pidieron algo, objetaron el número, nada. Absolutamente nada. Sí, cuando se consiguió, por supuesto, hay que darle lo que sea cuando se consigue el objetivo y sobre todo el premio mayor. Es algo que corresponde, pero eso creo que fue una coincidencia total, porque siempre hay algunos que no están de acuerdo, que expresan su descontento, siempre, eso en cualquier plantel existe, pero en esta oportunidad eso no hubo, pero absolutamente nada. En lo familiar, ¿quién llamó primero? ¿Don Óscar a vos o a tu papá? Con el título. La verdad, el primer llamado que recibí fue el presidente de la República, porque yo estaba en el palco y había señal. Pero cuando bajé era imposible tener el teléfono y tampoco no había señal por la cantidad de gente que había. Pero cuando tuve señal de vuelta, encontré la llamada de papá, de mamá, y bueno, de la familia, ¿verdad? Y ahí recién me pude comunicar con ellos y bueno, me expresaron su alegría. Y por supuesto papá, como siempre, por fin mi hijo, ¿verdad? No es muy... Le conozco, por fin se te dio, te habrá dicho en ese término. Por fin, carajo, ¿verdad? Sí. Ya era hora, te habrá dicho don Óscar. Ya era hora. Ya era hora, me pendejo. Entonces, pero no, cariñoso como siempre, pero a su modo, ¿verdad? Y bueno, eso fue una alegría muy importante. ¿Por dentro qué sentiste? Estando ya en Venezuela con el título, adentro, en tu sentimiento, ¿qué sentiste? Y sensaciones encontradas, Arturo, sensaciones encontradas, porque una alegría extrema, comparado a sensaciones que también tuve anteriormente, y muchas cosas. ¿La revancha que te dio la vida? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el trabajo que hacemos aquí en la asociación es muy grande. Hemos crecido en todo sentido en la asociación, en los ingresos,
en los aportes a los clubes, en infraestructura, en estadio, en organización, en formalización. Pero éxito deportivo no tuvimos más que 3 clasificaciones a la Sub-17 o 2 clasificaciones a la Sub-17, fútbol de playa, fútbol femenino y futsal, ¿verdad? Hay que estar en el Mundial, Robert. Y es por eso que te digo. Hay que estar. Entonces, esa revancha de haber conseguido esto es muy importante. Creo que es fundamental para el proceso de poder llegar al Mundial, porque esto revitaliza muchas cosas. Revitaliza la fe, la esperanza de poder conseguir la tan ansiada clasificación al Mundial, porque el fútbol son resultados y bueno, los balances todo muy bien, la infraestructura todo muy bien. La cancha es el problema. Pero queremos estar en el Mundial. Los resultados, la cancha, los triunfos no tienen sustitutos. Y tener que escuchar a ver los muchachos esa canción que dice saber que se puede. Y ojalá se pueda, Robert. Ojalá, Arturo. Ojalá. La violencia en el fútbol, la sanción a Cerro, contanos. A la hinchada, no a Cerro, a las barras. Y mira, Arturo, nosotros desde la asociación rechazamos tajantemente la violencia en toda su forma. Y yo creo que es una preocupación que tenemos todos, no solamente aquí desde la asociación. Y justamente el día de hoy hemos tenido una excelente reunión de trabajo con senadores, con Delín Maidana y con el senador Basilio Núñez, que son los encargados de llevar adelante el proyecto de ley de prevención y erradicación de la violencia en el deporte. También nos acompañó el fiscal general del Estado, estuvo el ministro del Interior, el viceministro, el comandante de la policía, con todo su equipo de trabajo. Y debemos agradecer a los señores senadores que nos incluyeron dentro de esa mesa de trabajo para este proyecto de ley, que el 7 de marzo ya va a ser ley y que vamos a poder aportar nuestro granito de arena, porque debemos formalizar y profesionalizar el ingreso de la gente a los estadios, como lo es en países del primer mundo, el caso de Estados Unidos. ¿Y qué? Contanos, ¿cuáles son las normativas que van a regir a partir del 7 de marzo? No, y va a ser una ley, una mesa de trabajo donde se están viendo entradas nominales, que pasen por varios filtros, 90 de entradas en los recintos deportivos, hasta 4 horas antes. Creo que también a no sé cuántos metros del estadio, o sea, muchas limitaciones que hay que poner, pero más que limitaciones son formalidades que se deben tener. Vos te vas a Estados Unidos y querés comprar para ver un partido, vos comprás por internet y vos pagás y ya tenés tu entrada en tu teléfono, te va a entrar y es la manera como tenemos que también nosotros implementar aquí. Tenemos que buscar la manera que las entradas sean nominales. Eso la policía fue tajante en eso. Ahí se va a comenzar a poder controlar las personas que puedan ingresar, que no puedan ingresar con otros nombres. Siempre van a haber gente que van a tratar de burlar estos controles, pero son algunos de los tantos párrafos que tiene esta ley, que va a ayudar para que la policía y la fiscalía tengan la herramienta para poder actuar en caso de
los violentos, ¿verdad? Y bueno, ojalá que siga a superar la sanción muy fuerte, ya tenés todo conocimiento, hablamos esta mañana con el doctor Prono, más adelante Carlito Jarasegui, el técnico, que ya está preparando el plan para los Juegos Olímpicos en París. ¿Algo que nos pregunté, Robert, o hasta aquí llegamos? ¿Algo más? Nada, Arturo, nada, solamente agradecer a toda la mesa ahí, agradecerle a Carlos, que está ahí contigo. También saludo también a Cafa, al resto de los muchachos también, muchas gracias, Niño, Víctor y creo Pancho, que está Pancho, ¿verdad? Un segundo. No, simplemente felicitarte, Robert, creo que te conozco en tu trabajo al frente de la presidencia, muchas veces no pudiste lograr y fuiste bastante criticado, y me alegra que en esta oportunidad y con Carlito Jara, que es una persona maravillosa, lo hayan conseguido. Así que felicitaciones de mi parte. Germán. Bueno, Robert, además de saludarte, como te lo dije hace poco, te vuelvo a felicitar, y doblemente, primero por la clasificación y el título, y segundo porque acertaste con el entrenador, como te lo dije, y que esto sea el puntapié de mucho más éxitos para la selección paraguaya. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Un segundo. Gracias, Germán. Te noto medio cabibago, Robert. ¿Qué te pasa? No, nada. Yo te conozco. Algo pasa, algo tenés adentro. Uno se emociona también, Arturo. No crea que vos sos durito. No, yo no soy tan durito. Parezco duro, pero no soy tan durito como vos. Yo reconozco. ¿Cuánta razón? Carlos se mete. No, te siento así, se respeta, no lo tomes a mal, Robert. No. Soy una forma jocosa de poder dialogar nada más. ¿Y cómo te digo tu papá, don Oscar? ¿Prepetina? Por fin, carajo. Bueno, Víctor Villalba. Sí, presidente, una última simplemente para saber si hubo novedades o cuándo se definirá cuerpo técnico sub-20, sub-17, que son los torneos juveniles del año que viene. Se va a conocer en breve porque ya están todos definidos y en breve ya se van a dar a conocer. Disfruta este momento, Robert, con la albirroja, muy amable. Un abrazo, Robert. Abrazo, Arturo, saludos a todos. Gracias, Robert Harris. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales en Pedraza, con salida a rutas importantes, no Italia, acceso sur. Contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Gracias a los oyentes de X Espacio de Fútbol a lo Grande, pues se cortó y reiniciamos. Ese es un tema tipo clasificatoria por la mundial. No podemos lograr estabilizarnos todavía con el Twitter. Así que a la audiencia, muchísimas gracias por la comprensión, la tolerancia. Reiniciamos el Espacio Fútbol a lo Grande. Con Lactolanda hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite que todos los días, que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa, acción analgésica y antiinflamatoria. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. ¿Vos le escuchaste a Carlos Jarasegui en Twitter? Sí. ¿En qué? No. ¿En qué no? A la mañana hoy Arturo habló. Sí. En Bristol te llevas una cuota de regalo comprando 2 productos, te llevas en ambos una cuota de regalo. Aprovecha y arma tu combo de enamorados con miles de productos. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Visto con el respeto lo digo nada, pues se levanta a las 9:30. ¿A qué hora te levantaste? Hoy las 9. Las 9. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Usibeyala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. La juventud, perdón, me salió del alma. Pasate ya la salud protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Está Carlos Jara, Marcelo, el instante técnico de la Sub-23. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Tuvo Carlos Jarasegui en Urbana. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasás al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extension y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Incluso habló con los oyentes también. Le pusimos el micrófono abierto y hablarlo con los oyentes. ¿Vos escuchaste, Germán? Sí, todo le agradecían. Sí, señor. Prepárate para un
futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Le llamó un señor, discúlpame, le dijo al papá, le dijo a Carlos Jara, papá, le dijo, tiene 8 años y mitad, no me regale nada más en la vida. Yo quiero estar con los Juegos Olímpicos en París. No me regale, promesa, no te voy a molestar nunca más, pero quiero estar. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Con cubiertas Kumho-Tire volver a clases es más fácil. Comprando 4 cubiertas Kumho te llevas una sensacional mochila. Elegí cubiertas Kumho-Tire, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. 1239. En Universitaria seguimos evolucionando. Activa Token, acércate a una sucursal universitaria con tu cédula y actívala hasta en 3 dispositivos móviles. Minimizar los fraudes y delitos electrónicos. Universitaria, socios de tu vida. Bueno, y 25 de marzo. 25 de marzo el partido en Rusia. Lunes. Exactamente, lunes 25 de marzo. Ahora llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Regala tu piel, Indiecito Tupi te trae los mejores precios en el mes de los enamorados. Celulares, relojes, parlantes, planchitas y más. Hasta hoy 14 de febrero, Boyani Músicos del Chaco, 021-569-9000. La gente sabe. Y pendientes a lo que nos decía el presidente, la confirmación de amistosos para la selección sub-23, porque van a haber 2 grupos trabajando en paralelo, la mayor que va a Rusia y la sub-23 que va a tener que jugar amistosos y puede traer a todos los de afuera porque es fecha FIFA. Juega y gana en el slot del Sol Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Enseguida Carlos Jara y el entrerriano tiene 4 premios. 4 vales. Te voy a decir una cosa, Germán Cafa. Sí, Arturo. Primero, ganador, son 20, llama una detrás de otra. Se lleva el de... ¿Cuánto es? Hay 100, 70 y 50. Primer ganador se lleva 100. ¿Y por Twitter no hacemos ninguno? No, acá decía el comité, todo por teléfono. Segundo, se lleva 70, 50 y 50. 100, 70 y 50, 4 premios. Hidalgo Seguridad Industrial, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Hidalgo SRL. 1241. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional, comunicate al 510-971 al 2 o al WhatsApp 091-434-732. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla a un guisacho. Obvio con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef. Pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Copetrol bajó el precio de sus combustibles. Supra 95, 6.150. Suprema 97, 7.500. Diesel Go 7.690. Diesel Elite S10, 9.340 guaraníes todos los días. Acércate a la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque. Consulta en @copetrol_Peire. ¿Y será Edu? Edu, el 9 de Cerro. Yo consulté ayer, me dijo están en eso. Eso fue ayer, ahora le escribí otra vez. Sí viene. Edu. Sí, y puede darse. No juega, disculpen, estaba jugando poco. Eso puede acelerar o puede permitir que venga. Pues si estuviera jugando... Claro. Brasil paga muy bien, no es difícil competir con ellos, entonces tenés que buscar a alguien que de esta característica. Creo que le va a ser útil a Cerro, me imagino, ¿no? Lo deben conocer. El inquilino del área. El referente que se necesita a veces. Vos siempre insistí que tiene que ser de área. Y que siempre buscó Cerro. No, yo no digo eso. No es área. Dentro lo que, si vos querés que juegue Churín, si vos querés que juegue Fernández, vos necesitas un referente de área. Porque ellos no te llenan. Pero él no entra Carlos por Churín. ¿Quién? Edu si viene a entrar por Churín. Sí, pero Churín puede jugar con y cuando supere el inconveniente al Oviedo le va a aplaudir desde afuera. Veo. Y no van a jugar todo. Ahí se va. Bueno, pero lo que te quiero decir, lo que te quiero decir es que si el que viene rinde, puede jugar Churín, puede jugar Fernández, puede jugar Carrizo, es decir, tiene alternativa al entrenador, y lo que vos tenés que hacer como directivo es dar la alternativa al entrenador para ganar.
Hoy hay 5 cambios. La gran mayoría de todos los cambios son de mitad de cancha para adelante. Muy pocas veces se cambia atrás. Cambian los grandes entrenadores porque tienen cómo cambiar. Cambian los laterales porque son de equipo grande, digo, normalmente, porque son los jugadores de mayor desgaste y de mayor recorrido en el fútbol de hoy. Te pongo un ejemplo, fuera del 9. Porque vos decís que Cerro necesita el 9. Carlos Quiche vive con el 9. Bien, estos jugadores de los Juegos Olímpicos están a disposición de Víctor Bernal. ¿Qué haces? ¿Vos qué haces? ¿Qué hacen? Están a disposición. Yo no puedo tocar demasiado mi equipo si yo estoy satisfecho con mi equipo. Al que meto es porque para mí es fundamental, clave. Y creo que de todo lo que uno puede pensar, el que uno considera va a arrancar Fabricio Peralta. Y viera que a mí los primeros partidos no me llenó, pues yo tengo una vara muy alta. Me gustó el segundo partido porque hizo algo que muy poca gente valora. Viera, hoy día se convirtió en un jugador utilitario, está donde tiene que estar, es decir, no luce su trabajo, pero está ahí en el lugar, es auxilio en el juego ofensivo, es auxilio en el juego defensivo, y eso es fundamental, así que tarde o temprano se va a imponer. A nosotros nos llamaba la atención Viera, creo, a mí por lo menos, porque pisaba el área, porque definía bien, porque tenía un toque elegante. Bueno, en la selección sub-23 todo eso se quedó de lado. Entonces, decir, ¿por qué lo mantiene tanto Carlito? ¿Por qué juega él? ¿Por qué no lo cambia nunca? ¿Aplicado? Y claro, aplicado. Entonces, él es un futbolista que yo siempre digo, si alguna vez querés aprender a jugar en la mitad de la cancha, vos tenés el ejemplo de Vidal. Vidal era un futbolista que estaba siempre donde necesitaba. Arturo Vidal. Esa es su mayor virtud, eso es un talento, eso no se puede copiar. Como no se puede copiar para hacerlo más sencillo, ¿por qué Valderrama, que era tan lento, siempre estaba solo? Porque era cerebral. Porque estaba solo, pero es un talento. Pero cerebral era. Correcto, totalmente de acuerdo. Pero ¿es verdad o no lo que es verdad. Entonces voy a decir, ¿cómo lento no va a tener marca en un fútbol de velocidad? ¿Cómo es posible? ¿Cuál es la explicación? Entonces es un talento que van leyendo la jugada antes. ¿Por qué están en el lugar que vos no te intuyes? ¿Sabes por qué le pregunté a Francisco López? Sí. Al perder los puntos Cerro, o al ganar los 2 de mayo para el promedio, y para Cerro no estaba en presupuesto. No, para nada. ¿Se entiende? En el defensor no estaba en presupuesto. Entonces, ¿cómo es el momento de Cerro? Porque lo que la tabla consigna otra cosa ahora. ¿Cuántos puntos tiene Cerro? Y Cerro tiene 8 ahora. El escolta 3 abajo de Libertad y tiene encima a Guaraní. 2 de mayo. 2 de mayo lo pasó. El 2 de mayo tiene 9. Cubero tiene que analizar muy bien el momento de Cerro. Prohibido perder. Por eso decíamos nosotros, cuando pasa lo de 2 de mayo, que tampoco era un partido que vos podías garantizar que Cerro iba a terminar ganando. Yo creo que sí, porque 2 de mayo comenzó a bajar. Pero independientemente de eso, nosotros decíamos post partido, al día siguiente acá en la mesa con los muchachos, hay que ver cómo Cerro reacciona a esta suspensión. Porque el jugador de fútbol sabe lo que es el reglamento y sabe que podía perder. En la intimidad sabíamos que lo que se aplicaba. El otro día ellos cuando salen a hablar, lo primero que dicen, queremos jugar. Claro, pero hicieron una buena estrategia. Ellos no hay. Todo era parte de un todo. Eso te afecta. Y tal el caso que el partido siguiente creo que no ganan. Un segundo, Carlos. Solamente para Miguel Garepe, si no confirma, si Alex Arce va a la Liga de Quito. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes, un gusto saludarlos. ¿Alex Arce va a Quito, a la Liga de Quito? Estamos negociando, todavía no está cerrado, pues estamos ¿Qué falta? ¿Qué falta, Miguel? Y falta algunos detalles porque Liga quiere hacer uso de... quiere comprar un porcentaje de Alex y el club desea vender el 100%, ¿verdad? Entonces estamos trabajando por una obligación de compra por objetivos, ¿verdad? Pero se está parada, Miguel. Estamos un poquito lejos todavía, pero esperamos en el correr del día de hoy poder avanzar. Muchas gracias, Miguel. Queríamos información de primera mano. Gracias, Miguel. Muy amable. Gracias, muchas gracias. Ale Arce a la Liga de Quito probablemente. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Las mejores marcas Queco, Santec, Positrón, Erimar, lo que la fábrica no te dio. Vamos a hablar con el doctor Agüero, asesor jurídico de Cerro.
A ver qué nos dice. Mega Familia llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfrutar esta super promo hasta 50% de descuento en productos seleccionados de cuidado personal. Hoy tenés 20% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito y débito y todo hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Este domingo 1.000 millones más una Corolla Cross, una Chevrolet Montana más una Lancha. 2.150 millones en premios. CNT el poder de cambiarse por Emoy. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar. Hagas lo que hagas, usa Control, Film Mayfield. 12:49. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Sobre lo que decías con relación a la vuelta de los Olímpicos al esquema de Cerro, coincidió en que no tiene que tocar mucho porque se puede ver afectado el funcionamiento, primero. Pero sí desde la mejoría del ingreso de Fabricio, porque necesita Cerro un volante que pise el área, y Fabricio es el que te puede... Bueno, ahí yo creo que Fabricio lo tienen que convertir en el gran volante central, ordenarlo que no vaya. Yo no sé si tiene recorrido para ida y vuelta que vos estás pidiendo. Yo creo que el volante central llega a Europa, así como siempre digo con ejemplo lo que está haciendo Angelotti, que para mí es uno de los grandes entrenadores, con Schumann. Está poniendo de zaguero central, no tiene zaguero, es cierto, pero ese va a terminar ordenándose, porque imagínate el Real Madrid, a la derecha Valverde, que tiene un recorrido y un ida y vuelta todo el partido, y a la izquierda va a terminar jugando como el clásico 10 de antes, Camavinga, es decir, 4x4, entonces Schumann va a jugar ahí parado, y Fabricio, que tiene lo que vos decís, técnicamente bueno, tiene que entender que si se ordena, y Carlito le ordenó con Brasil, jugó ordenado y para mí fue clave en esa victoria de Paraguay. Entonces, si Cerro cree que necesita uno que llegue, yo hasta apostaría más en ese caso a Viera que a Peralta. ¿Cómo te va, doctor Víctor Agüero? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Un saludo para vos, para Carlos y los demás compañeros también en la mesa. Vicepresidente de Cerro, asesor jurídico de Cerro, números en Cerro, contrato en Cerro. ¿Se firmó con el dúo brasileño? No, la verdad que yo todavía no recibí nada. Sé que es un jugador que estaba en lista ahí de la gerencia deportiva y veremos cómo avanza el tema. ¿Vos crees que viene a Cerro Dúo de Coritiba, doctor Agüero? Es una opción importante. ¿Pero viene? No, yo todavía no intervine, Arturo, pero es una opción y creo que está bastante encaminada. En la redacción del tribunal de lo que sancionó y la respuesta de Cerro, ¿tu texto o quién redactó? No, la verdad que tenemos ahí un equipo de personas y por supuesto supervisamos nosotros, pero es un tema conjunto ahí que estuvimos discutiendo anoche con el presidente y los demás compañeros de la vicepresidencia y la directiva. ¿Ustedes veían venir la pérdida de puntos? Creíamos que era una posibilidad. También estábamos muy conformes con lo que fue nuestra defensa y con todo lo que se pudo demostrar dentro del expediente, con las declaraciones de testigos, con nuestras documentaciones que se arrimó, y esperábamos que el análisis sea un poco más objetivo y más profundo, y la verdad que no estamos conformes. Creemos que sienta un precedente muy grave el tema de la resolución de resultados deportivos en instancias administrativas. Ocurre, doctor Víctor Agüero, que esta mañana le entrevistamos al doctor Prono, presidente del tribunal. Sí. Y de propia iniciativa, porque esto está grabado, ¿qué dijo Víctor? No, la parte en la cual citan el término incoherente es donde él salió a responder, porque hay una parte que dice, aquí tengo el comunicado, lo que carece de lógica y resulta incoherente que apliquen una sanción a Cerro Porteño cuando desde la propia matriz del fútbol paraguayo les consta que el origen de los incidentes no guarda relación. Y él decía que, palabra más, palabra menos, le extrañaba que usen el término incoherente cuando está en el reglamento, o sea, está escrito lo que finalmente se aplicó. Sí, pues entiendo que está en el reglamento, pero hay que entender, el reglamento hay que interpretar en conjunto con el propio reglamento, que también establece en otros artículos que hay cuestiones administrativas, deben aplicar funciones administrativas,
y a hechos estrictamente deportivos, sanciones deportivas, al procedimiento en cuanto a la suspensión del partido, a la responsabilidad en cuanto a la organización. O sea, que esté en un artículo del reglamento una cuestión nos implica que la interpretación sea correcta. Este fue un caso extraordinario y nosotros nos sentimos en la libertad de hacer una crítica a la resolución. Inclusive fue una resolución en disidencia, con 2 miembros del tribunal votaron en disidencia y argumentaron eso jurídicamente. Y bueno, estamos en nuestro derecho de impugnar y a votar las instancias. Con relación a esto, apelaron, ¿y qué te hace pensar? Hay cosas que podés decirlas para vos y que públicamente no las va a decir. Van a recurrir, apelan, pero te podés imaginarte cuál va a ser el resultado. No, el resultado no podemos, siempre tenemos que tener expectativas positivas de que se imponga el sentido común y la lucidez, y vamos a apelar, vamos a argumentar. Acá está probado que la policía decidió no entrar, que los portones estaban cerrados, que no se pudo ingresar inmediatamente a restablecer el orden. Eso no es responsabilidad del Club Cerro Porteño. El Club Cerro Porteño tomó todas las medidas y brindó todas las herramientas necesarias para que se desarrolle el espectáculo de manera correcta. Y vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para mantener la integridad deportiva de la competencia. Acá se están resolviendo posiciones en la tabla, posibles ascensos, posibles descensos, con este tipo de sanciones. Podemos mirar y en casos similares en todo el mundo siempre se pretende establecer que los resultados deportivos se fijen en la cancha. ¿Y lo escrito por el tribunal de qué manera llegó a vos? Digo, en su redacción. Nos notificaron vía correo, y la verdad que yo creo que el análisis de la opinión del tribunal del voto que establece la pérdida de puntos me parece que fue muy ligero y no analizó todas las pruebas y todos los elementos que constan en el expediente. Y que vos pensabas que no era... Se aplicó una interpretación literal de un artículo y no del conjunto de las normas. ¿Para qué nota van a presentar ahora, doctor Agüero, al tribunal? Vamos a presentar la apelación al tribunal de apelación. Hay un tribunal de apelación, está compuesto por 3 miembros, y vamos a presentar el día de mañana. ¿Y qué va a decir? Y vamos a criticar el fallo, vamos a ratificarnos en nuestro escrito de defensa y vamos a observar algunos errores que entendemos incurrió el tribunal. ¿Cuáles son los errores? Y específicamente la valoración de las pruebas y la no consideración de los hechos propiamente ocurridos al momento de aplicar al momento de producirse los incidentes y aplicar la sanción al Club Cerro Porteño. Para vos, ¿en qué está en falta el tribunal en su redacción? Está en falta en que no tomó en consideración otras disposiciones reglamentarias que los propios miembros disidentes del tribunal observaron y que están en el texto de la resolución, y tampoco consideraron que desde que ingresó la policía en 1 minuto se disiparon los incidentes, de que la policía no pudo ingresar porque se comprobó que personal de seguridad del estadio cerró los portones de acceso, por lo tanto no podía salir la gente ni podía ingresar la policía de manera rápida y expeditiva, que el referee no siguió el procedimiento establecido en otras disposiciones reglamentarias para determinar si debía suspender o no. Pues hay trámites que hay que adoptar, normalmente tienen que decir por los altavoces, tienen que retirar los equipos al vestuario, tiene que solicitar el ingreso de la policía, cuestión que no se dio previa a la suspensión. Entonces entendemos que hubo muchísimos atenuantes a la actuación del Club Cerro Porteño o a la responsabilidad del mismo. ¿Las sanciones a las barras? ¿10 años? Las sanciones a la barra, nosotros siempre que sean personas identificadas
estamos de acuerdo que se le sancione de la manera más dura. ¿Compartís eso? Sí, a las personas identificadas, o sea, los grupos de las personas debidamente identificadas, yo comparto, todos compartimos que se les sancione con la mayor severidad posible, y estas personas que ahí figuran como sancionadas, esos nombres son los nombres que presentó el Crucero Porteño, no son nombres obtenidos ni por la Fiscalía ni por la Policía todavía, sino presentados por el Crucero Porteño. Quiere decir que esta sanción de la pérdida de puntos no la compartís para nada, que hay errores, vas a profundizar mucho más en el escrito, ¿verdad? Así mismo, vamos a profundizar con nuestros compañeros y por supuesto como institución no estamos de acuerdo, creemos que, y nos muestra todos los antecedentes existentes, que la intervención en un resultado deportivo debe ser la última solución que se pueda llegar a aplicar, no tiene que ser la primera medida, y con esto estamos sentando un precedente muy grave en las competencias. Vamos a tener que establecer criterios uniformes para determinar cuándo se suspende y cuándo no un partido, porque hoy estamos al arbitrio del árbitro, del actuar de la policía. Doctor Víctor Agüero, muchísimas gracias, y te reitero, ¿viene Edu o no? ¿Viene o no viene brasileño? No sé todavía. ¿Y vos sos que redacta el contrato, doctor? ¿Quién redacta? El equipo que está a mi cargo redacta y negocia las condiciones una vez que la dirección deportiva nos comunique que está acordada la incorporación. ¿Vos creés que puede darse, doctor Agüero, Edu? Sí, creo que puede darse. Que se puede dar, lo dijo el doctor Agüero. Chao, doctor, gracias. Muchas gracias, hasta luego, Arturo. Gracias, Víctor Agüero. Se puede dar, dice el doctor Agüero, sobre Edu. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Yo no sé, Wilder Viera apareció hace 5 años por ahí. Sí, aproximadamente. Nunca se confirmó. Increíble. Y para vos la pregunta. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Gente de Cerro te decía, fíjate en Viera. Sí. Lo único que uno escuchó, yo le pregunto al técnico. Ahora, ¿de qué jugaba? Y él jugaba en el medio. Ahora volante central. Sí. Ellos creían que era volante y se iba. General Caballero. Eso que vos no te gusta y que tenés razón. El volante central es el auxilio de todo. Él tiene que estar siempre detrás de la línea de la pelota. Dijo un colega tuyo, en el fútbol todos pueden estar, pero el único cuerdo tiene que ser el volante central. Mira, se aprende. No sabía qué dijo. No sabía. Un colombiano dijo. La contención. No, en el fútbol pueden estar todos medio de ese. El volante central debe ser el más cuerdo de todos. El más inteligente, el equilibrio de equipo. ¿Y tu puesto es? Sí. Y cuando vos querías salir, y el más inteligente. A vos cuando te querían, cuando a un volante central se le dice, quédate, se tiene que quedar, sí, porque es el que sirve de recepción. Vidal Sanabria, ¿vos lo viste jugar a Vidal? No. ¿Vos? No. ¿Vos? La última partida. Vidal Sanabria fue uno de los mejores centrales del fútbol paraguayo, uno de los mejores recuperadores de la pelota. Pero no le vaya a decir a Vidal, andate, salí, levantá la cabeza y mete. Sabía lo que cumplía Vidal Sanabria. Y Olimpia se caracterizó por muchos volantes central buenos también. Yo hago una mención especial de Vidal Sanabria. Si le llevamos a una selección, ¿te acuerdas? Cuando era suplente en Olimpia. ¿Quién le llevó? ¿Y contar por qué le llevó? Y porque tenía oficio para ser volante central. Y en aquel entonces, como ya llevaba 2 o 3 suplentes, el otro que me gustaba, pero que no lo convoqué porque ya era demasiado, fue Carlos Gamarra, que apareció de volante central, y después cuando cambió, le cambiaron de puesto, que es otra historia, de zaguero central, porque de volante central le costaba a Carlos. Pero ese le llevó el que le decía, el teñido le llamaba el Independiente y se burlaba de él. Sí, yo estuve en una cena Independiente con el presidente Independiente cuando le iban a traer a Moas de México para hacer zaguero central. Estábamos cenando en la casa de Justi y estábamos hablando, necesitamos un central, y ahí le dije yo, usted tiene el mejor central. Y me miran, ¿y quién? Y Gamarra, no.
Y ahí me dijo, no, si acá juega de volante. Y bueno, pues es central. Central, le decía jugar de volante. Porque nosotros, Carpegiani... pasarle al teñido, le decía al teñido. Una de las discusiones con Carpegiani, o intercambio de pareceres, fue cuando él jugaba acá de volante central y discutíamos el tema, y terminó jugando contra Cobreloa, comenzó a jugar de zaguero central cuando Cerro gana 2-0, acá habíamos empatado 1-1, yo era auxiliar de Paulo y ahí comenzó Gamarra de zaguero. El zaguero era un fenómeno. ¿Y debutó en qué puesto? Él de volante. No, él no debutó de volante. ¿Dónde debutó? ¿En qué puesto y dónde debutó? No sé dónde debutó. Marcaría. Él debutó como lateral izquierdo en un partido en Santa Cruz. Jugó de lateral izquierdo. Busca debut internacional, lateral izquierdo. El partido terminó 1-1. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresado inicial.edu.by. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Carnaval de ofertas todo febrero. Cerámicas desde 30.000 guaraníes clase A. Porcelanatos desde 73.000 guaraníes clase A. Consultas al WhatsApp 0972-555-333. Cantabria S.A. Ahora todos los ojos puestos en Edu, que lo dijo Agüero, está para venir. Así dijo, ¿verdad? Yo estaba mirando unos videos y le pega con las dos piernas. A la hora de patear penales es diestro, pero define muy bien con la pierna izquierda. Es más, si uno mira, parece zurdo en un momento, le pega con las dos piernas. No, consultado el doctor Agüero, que es el que hace los contratos, alguien le tuvo que haber dicho. Sí. Y dice, creo que viene, dijo, ¿verdad? Sí, creo que viene. Sí. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa de Porque Carlos tiene la obsesión del 9 en Cerro. No. Carlos quise creer que si Cerro encuentra el 9, Cerro va a ser campeón de campeones. Este mes de febrero arranca con todo con Kenton. Comprando una moto Kenton te llevas una mochila de regalo. Aprovecha los descuentos increíbles en modelos seleccionados. Escribinos al 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Como dijo tu técnico Tim, el fútbol tiene mantas cortas. Te podés cubrir la cara y destapar los pies. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Class Motors, una decisión inteligente. Si vos no mejorás la zona central de Cerro, va a tener problemas. Primero, que el volante eje, que te gusta a vos. Sí, tiene. Y segundo, ese va a ser el eje. Y atrás los centrales. Pero lo más importante para Cerro es que asuma. ¿Qué es lo que va a asumir? ¿Qué es lo que te pasa? El protagonismo que tienen que tener estos jugadores. No tiene final nomás. No. Acordate no. Contra Libertad, que fue protagonista. A los 1 minuto después. No, mentira. Todo el primer tiempo. Sí, jugó bien el primer tiempo. No le enseñé, porque eso ha sido Carlos Quise. Clásico, Copa, Pancho, vos no hiciste partido. Cerro fue protagonista del campeonato, dice. Pero el carácter. Asuma Ahora los partidos Esto siempre también me toda la tiene- espalda, carajo. Ahora lo que Uno quiero entender, se puede con ellos. lo que quiero- Con el 2 de mayo. lo que quiero entender que dice Carlos ¿Qué? es que asuman la responsabilidad en el club que juegan, que es un equipo grande. ¿Qué? Y que peleen por el título, que jueguen como para pelear el ¿Que título. vos sos abogado, sos? No, Pero pero en entiende, esta clase de coincido. partidos, Germán, porque Con Mallorquín, abogado, sos el más el otro grande día con abogado de Libertad. Quise. Libertad, Cerro, los partidos de Copa, es Paremos donde ya, Cerro... Sierra. Y bueno, pero todos los partidos lo tienen que jugar como un equipo grande. Claro. No, uno sí, uno no. Últimamente uno no sí, uno solo. no. Frente al claro, 2 de pero mayo a mí me resulta también. porque varios campeonatos Cerro ganaban los partidos ganables. Por y demolición pues- debería de haber ganado ese partido contra el 2 de mayo. Si es que asumía el protagonismo. Yo creo que iba a pasar Si es que al asumía final, el protagonismo. pero le falta eso que yo dije acá, no me olvido lo que dije. Cerro hoy tiene 10 jugadores con buena mochila, encima, sí. pero con el Libertad el 1-0 es difícil de explicar que después el 1-0 no lo haya liquidado. Bueno, ahora, según yo lo digo con mucho respeto a Carlos Quise, que se entró en la mesa 9-9-9. De que se entró, yo le digo, central, Cerro si no mejora su zona central. Está va a ya tener- Valdés. ¿No trajo Valdés acá? ¿Y él le va a la culpa a él? No. Valdés es rápido. Ya- No, contestame la pregunta que te hago, por favor. El fútbol no es Bruno Valdés es un jugador para correr limitado. Ya hablamos de la velocidad. ¿no? Báez le falta prolijidad. Morel hoy no está rindiendo. Y Arzamendia se proyecta. Es ese cuadro de descripción de la línea central de Cerro. ¿Te dije algo fuera de lugar, pero? ¿Qué es lo que me mira, Pancho? No, pero no pasa, yo no necesito tipos veloces. No. Cuando estaba Pulpito en Cerro, ¿sabes Inteligente. cuántas cagadas salvó?
Perdón por el término. Sí, porque... ¿Cuántas cagadas salvó Pulpito? Y no, de que se fue Pulpito, Cerro no encontró. Iba a ser Luca Quintana y él lastimó. ¿Por qué Pulpito tenía que apelar a su velocidad? Porque no tenía físico para ganar por físico. El jugador de experiencia, el jugador que tiene que utilizar sus cualidades o sus virtudes. Morel, Valdés, Báez, que creo que de los tres, a mi gusto, menos es Báez, para mí, ellos van a suplir la velocidad sabiendo correr la famosa diagonal en el fútbol. Yo no puedo, si yo voy a correr en línea recta me va a ganar el veloz, pero yo tengo que tener la capacidad de acortar el camino, de cruzarme. Eso se llama utilizar las diagonales y eso se le llama lectura de juego. Y bueno, y después tiene en Cerro ahí. Y tiene que tener el jugador de la experiencia. Sí, tiene que tener. Los técnicos pues no pueden sacarse la responsabilidad, o ustedes los técnicos no saben. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos con Álamos por los lazos que nos unen. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Contactos al 0194-603-777. ¿Qué lo distinguía Gamarra? Que lloraban de emoción. Que en un año no dio una sola tarjeta amarilla. Era tempista, marcaba, se anticipaba. Él tuvo que hacer la falta para cortar para cortar la propia racha. Mil Empeños, venta de arreglos, joyas de oro y plata, empeña mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Yogur con cereales, La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El único problema que tiene Cerro con sus tres centrales, que son todos centrales por derecha. Y de Plicana. Y eso no sabe el técnico. Pero a veces no conseguí lo que vos querés. Pero ¿cómo que no conseguí? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Y la formativa de Cerro dónde está? No, pero fueron por Barbosa, que era zurdo, ¿se acuerdan? Y nos llegaron a un acuerdo, pero querían un central zurdo. Pero justo buscaron a Barbosa. ¿Sabe cuánto le pidió? Lo que ganaba Fossati en Cerro le pidió. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-13.000 o ingresa al solseguro.com.py, protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Usted lo que tiene que hacer los técnicos. ¿Cuándo recibió tu pro? Que terminen los pretextos. Entonces tenés que irte a tu casa. ¿Por qué? Y si no tenés pretexto, ¿cómo justificar? ¿Qué es lo que hacemos? Nadie va a ganar siempre. ¿Qué es lo que va a hacer? Pero no se trata. Sean conscientes de lo que justificar. Ahora Palermo, que se llama a la conferencia. ¿Vos crees que Palermo no sabe todo lo que pasa en Olimpia? Claro que sabe todo. Y no va a sabe dónde viene, claro. Y no va y sabes, ya habrá estado reunido hasta las 5 de la mañana. Sí. Preguntando. Ayer lo primero que hizo fue hablar con Richard Ortiz. Lo primero que hizo. Con Doblo. Richard y Derly Gómez. Recupera el aceite hombre. Perdón, Deli González. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar PY. Recupera el aceite hombre de venta libre en farmacias, calidad papasa. ¿Quién era que habló 40 minutos fuera en Cerro? ¿Era que le llamó fuera y hablaba? ¿Era con quién era? Habló 40 minutos en costado, delante de todos los compañeros. Saba le llama, hablan 40 minutos. No era Sergio Díaz cuando eres loco. Brillante, Dito. No pasó nada. Saba habló con el chico Díaz 48 minutos seguidos. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfrutar la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio Parece justo. Que uno habla a los técnicos unidos que jamás serán vencidos. Todos ustedes se reúnen y parece que nosotros vemos otra película. ¿Pero por qué? ¿Cómo no tiene nada que ver? Palermo no solo habla... Vos cuando llegás a un plantel como Olimpia, el caso de Palermo, tuvo que haber o va a tener charlas individuales con 4 o 5 jugadores del plantel. Sobre todo los referentes. Claro, no va a hablar con, ¿cómo se llama? Aitor. Con Franco, con esto. No, aparte de hablar con el... Para confirmar si es o no es lo que le dicen. Vas escuchando distinta información, el comentario de fulano y te va haciendo su película él. Y sí. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Probalan sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Fíjate, pues, Marcelo, cuánto dura Carlos Cara probablemente. 35. ¿Y cómo vos sabés? ¿Oso Control? Vende pues. Y su seguro Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. Sí, vamos a seguir a los premios para el día de los enamorados. No incluye hierba en lo de... No, exento. ¿Y cuál es lo que 50.000 que puede llevar? Sin bola. Hay varias cositas. ¿Y 70? También hay varias cositas. ¿Y 100.000? Muchas 20 cosas. llamadas. Están los cuchillos, después los materos. Sí. Hay varios. Ahí tenés cuchillo, mate, bombilla, portamate, atendido por su propio, ese ya atendido por su propio dueño. Por su propio dueño y por su señora. Se entendió. Muy poco, pero más su dueño. En el Paraguay, para que vos sepas, no lo digo peyorativamente, porque quiero ser siempre respetuoso. Yo aprendí, y aprendí la lección tiempo atrás. Le voy a contar en privado lo que a mí me pasó, que es una lección de vida.
Acá cuando dice atendido por su propio dueño, es que el dueño te da la garantía. En Paraguay se dice atendido por su propio dueño. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional, teléfono 0971-830-008. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. ¿Cuánto hablamos en Urbana? 35 minutos. ¿Que me echan cara, veo? No. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. ¿Qué número tenemos, niño entrerriano, para regalar? 618-4700. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, el original, etiqueta pomelo, maridaje perfecto, tradicional, paraguayo y sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y por brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad. Para el cuidado de su casa o negocio, infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Vamos a sortear 4 vales, uno de 100.000, dos de 50 y uno de 70.000 del entrerriano. ¿Están los oyentes? ¿Me dan lo que, Marcelito? Sí, vamos. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señora, ¿su nombre? Quiero participar. Bienvenida a Centurión 349. 349, anotada, señora. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos, adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Para de sufrir, adelantate y lleva tu Split Autec de 12.000 BTU con 3 años de garantía y respaldo de Chacomer. De regalo el soporte, cuotas de 199.000 guaraníes. Llámanos a adquirirnos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Más oyentes, hola. Hola, Larisa Caballero. Últimos 3, Larisa. 561. Correcto. Solo con la emisión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. En el interior de un vehículo al sol, la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Por suerte llegaron los precios bajos de Excel para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650, fórmula super 6.150 guaraníes. Y el precio bajo, calidad superior. Hola. Hola, Mía Velázquez, 568. 568, correcto, Mía. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Tenés línea prepaga, duplicamos los gigas de tu pack. Tenés plan, duplicamos la velocidad de internet y gigas del plan. Tenés Flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del banco digital las 24 horas. Porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco que esté siempre juntos con ellos. Descarga la app y disfrutar los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Más oyentes, hola. Hola. Sí, su nombre. Catherine Rojas, 732. A ver, repetime, Catherine. Catherine Rojas, 732. Correcto, 732, anotada. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Además, puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Hola. Sí, buenas tardes, Sí. María Molina, 940. 940, María, anotada. Altagracia Parque Hotel de Cacupé, habitaciones con todo lujo y confort. El restaurante de la Sierra ofrece variedades de platos, piscina, gimnasio y mucho más. Informes y reservas al 0986-400-550. Altagracia Parque Hotel, Instagram @Altagracia Hotel PY. Saludos para Vicente. Vicente con un distinguido colega. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad, éticos. 618-4700. Hola. Hola, niño. Señor.
¿Su nombre? Guillermo Cáceres 854. 854, anotado Guillermo. Ahora es beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Con más de 30 años en el mercado, Glass Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ucebeyala 4623. Glass Motors, una decisión inteligente. Hola. Hola, sí. Sí. Eugenio Quiñones. Repetime, por favor. Eugenio Quiñones, 750. 750, anotado Eugenio. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Dos locales, Casa Central de Ucebeyala, casi Rey 12 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 600-7731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Más oyentes, hola. Jorge. Sí, señor, ¿tu nombre? Gustavo Acuña. Gustavo, últimos 3. 686. 686, anotado Gustavo. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes, poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Que los útiles de hoy se conviertan en los recuerdos del mañana. Esta vuelta de clases con tus tarjetas de crédito Bancoop. Tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Bancoop, crece desde la raíz. Más oyentes, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Francisco González, 774. 774, anotado, Francisco. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Premiamos a la audiencia fiel. Son 10 llamadas, reducimos por una cuestión de Carlos Caracé. Al entrerriano, muchísimas gracias. Al entrerriano. ¿Y cuántas llamadas tenés? Y ahora 9. Muy bien, y cerramos. Hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Cristian de la Cruz. Cristian, últimos 3. 237. 237, anotado, completamos las 10 llamadas. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. La mayor y más conveniente casa de empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. Tardás mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall 105. Y levanté tu pared en solo 2 a 3 horas. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Ese 22. En este mes de febrero, enamorate con Farmacias Catedral. ¿Te gustaría vivir una experiencia inolvidable en la ciudad de Buenos Aires? Hospedarte en las habitaciones más románticas del Hotel Palma Aroga. Deja que el amor te sorprenda. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Vamos con el primer ganador, el vale de 100.000 guaraníes del Entrerriano Pay. El número 1. El número 1. Bienvenida Centurión. Bienvenida Centurión 349 se lleva el vale de 100.000 guaraníes. 100.000 guaraníes para bienvenida. O'Higgins Andrade. En el abrazo nos preparamos para volver a clase como nunca. Envíanos tu lista de útiles y nos encargamos por vos. Pedidos al 0974-221-316. El abrazo supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. En la semana de los enamorados, la Caja Mutual te hace 20% más fácil la posibilidad de mimar y regalar en tiendas, hoteles, joyerías, florerías y más. Para más información ingresa a nuestras redes sociales de la Caja Mutual. Segunda llamada. Vamos con el segundo ganador, perdón. Número 2. El 2, Larisa Caballero, 561, un vale de 70.000 guaraníes. Larisa Caballero, 561. Esa entrevista me contempla la llamada telefónica también. No, por favor, sacamos la llamada, porque es más para urbana, pues. Entonces ponemos, si sos tan amable Gerardo, Marcelo, sin la llamada de los oyentes y que espero comprendan. Es más nosotros con Carlos y gracias a la audiencia. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas: perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Valemí, acceso Surcas y Perpetuo Socorro, Ñempe. Hay una última parte final donde el público habla con Carlitos Caracey. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Más información al 098-223-2323. Perdón, los oyentes, dije público, los oyentes. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en Puerta, calles principales en Pedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. El aloteador inmobiliario, su inversión más segura. ¿Cuántos tenemos entre los ganadores? Nos queda el tercer ganador del vale de 70.000 guaraníes. Número 5, niño. 5.
María Molinas 9:40. Se autoconvoca Dibu Martínez para jugar por Argentina en los Juegos Olímpicos. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos, enteros, descremados y sin lactosa, diversos sabores y presentaciones. Tu yogur preferido te acompaña en el desayuno y la merienda. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Quitador Plus combina ibuprofeno y paracetamol con efecto potente y eficaz para caídas o golpes. Para cada olor hay un quitador de venta libre en farmacias. Este Lasca, nuestra calidad, su Niño Jorge. Y ahora el vale de 50.000 guaraníes. Número 3. El 3. Mía Velázquez 568. Mía Velázquez 568. ¿Cuánto ganó? ¿70.000 Tom? 50. 50 del Ente Real y se cerró. Sí, reiteramos. 100.000 del vale para Bienvenida Centurión. Leisa Caballero 70.000. María Molinas 940, 70.000 también del vale del Entrerriano. Y ahora Mía Velázquez 568, el vale de 50.000. A los propietarios del Enterriano, muchísimas gracias. Cualquier cosa encuentren en las redes, se van a enterar todo lo que tiene el En Enterriano. Instagram lo encuentran como @elenterriano.py y en X elenterriano.p. Bueno, listo. En Bristol te llevas una cuota de regalo comprando 2 productos, te llevas en ambos una cuota de regalo. Aprovecha y arma tu combo de enamorados con miles de productos. Llámanos al 519-4000 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Qué casualidad que el primer número sorteado fue el 1. Una arquera salió, una arquera fue. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibeyala 4623. Buscanos en redes sociales como Class Motors. Atendiendo la comprensión de la audiencia que hoy participó en Urbana. En el mano a mano con Carlos Jarazaí. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. 1324. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extenionic. El clásico. El sábado. ¿Cierro sin problema para entrar? Sí, sin problema. Menos los grupos La Plaza y Comando. Pero tranquilo nomás. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. 1325. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Quiere decir que 1332 Carlos Jarazaí. Nueva edición de la Expo Rodados de la Cooperativa Universitaria Encarnación, las mejores marcas, 0 kilómetros, tasas y plazos especiales del 29 de febrero al 3 de marzo de 11 a 22 horas en el Sambódromo de Encarnación. 11 minutos, quedan 24 de la charla con Carlos Jarazaí. Ahora llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Regala tu pie, el indicito tu pie te trae los mejores precios en el mes de los enamorados. Celulares, relojes, parlantes, planchitas y más. Hasta hoy 14 de febrero. Boyani Músicos del Chaco, 021-569-9000. La gente sabe. El viernes se cierra el libro de pase. El viernes, exactamente. Juega y gana en el slot del Solo Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. 1327. Hindalco, seguridad en industrial, zapatones Bracol, 100% cuero, casco, carretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Arnandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Hindalco SRL. Mañana Nacional Aucas 21:30. Anoche pasó Puerto Cabello, ganó en tanda de penales a Defensor Sporting. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971-2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. asegura su A las inversión. 14 en Salta. Ya mismo declarás hoy, pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorticher y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañarte en los mejores momentos. Chorti Bis con la garantía de la cooperativa Chorti. 1327. Llena tu verano de ahorros con Copetrol, carga la calidad de siempre a un precio más bajo, hasta menos 1.250 natas y hasta menos 610 guaraníes en diésel todos los días. Consulta las estaciones adheridas en @copetrol_PY. Hoy nos visitó en Urbana Carlos Jarazaí. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas, tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas, Keco, Santepo, Citroën y otros. Erimar, lo que la fábrica 1328. En Punto Farma celebramos el Día del Amor diciendo sí quiero a los descuentos hoy 14 de febrero. Enamórate con nuestros descuentos, perfumería hasta 50% y más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y celebramos
celebramos el Día del El Amor. sábado nuestra previa arranca a las 16, partido 18-15. Este domingo 1.000 millones más una Corolla Cross, una Chevrolet Montana más una Lancha, 2.150 millones en premios en el poder de cambiarse por Emoy. Mañana se correrán los hábitos, se conocerán los hábitos de la próxima fecha. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa Control, Pyme y Feel. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. 13, 28 y medio. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte, bloquea, pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Puede darse Edu el brasileño a Cerro. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. 1329. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA. Filiales en Lambareca, Petecta, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehuá y Pilar. Sede Central de España 330 San Lorenzo, Unisal. Olimpia espera por un central más. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Carnaval de ofertas todo febrero. Promoción adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria. 1329. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tu paso con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. El viernes en Mallorquín, General Caballero Guaraní, 18-15. Este mes de febrero arranca con todo con Kenton. Comprando una moto Kenton te llevas una mochila de regalo. Aprovecha los descuentos increíbles en modelos seleccionados. Escribinos al 0976-101010 a comer respaldo total. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Yala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. 20:45 Ameliano Luqueño el viernes. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, que Copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994603-777. A las 12 en voz alta. 1000 empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Superclásico Olimpia Cerro el sábado a las 18:15. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Perdón, saludo a la gente del Sol Seguro. 6 de la tarde la práctica de Olimpia. A la vista de Palermo. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperal PY. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Ayer Cristian Colmán para Gimnasia y Vareiro San Lorenzo que terminó 1-1. Gol para San Lorenzo. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugos Suco, vienen en sobres para 2 litros y el pack más conveniente para 10 litros. Proba jugos Suco. El domingo, Sol de América Libertad, esto será en Villa Lisa, 18:15. Y su seguro Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Sentirte un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter, tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Ven y hace tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. 1331. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Real Madrid se convirtió en el primer club del mundo, dice Valkysport, en alcanzar los 50 millones de seguidores en una misma cuenta. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack por tiene etiqueta negra de 1 litro y viene acompañado de jugo de pomelo frutique, agregás hielo, mezclas y listo. Pomelo, etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Nacional Trinidense, igualmente el domingo a las 20:45. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. San y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. El lunes en Villariza, Tacuaret, 2 de mayo a las 19:30. Por sus 63 años, Rumbo CSA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CSA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Con más de
30 años en el mercado Glass Motors. Te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Cebeyala 4623. Glass Motors, una decisión inteligente. Heladera Gala de 210 litros, 2 puertas con spinder de agua. En cuotas de 248.000 guaraníes. Podés financiarlo con tarjetas de crédito de bancos aliados. Llámanos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock Express. Carlos Jara seguir invitado en Urbana 106.9 esta mañana. Con el título alcanzado, es un logro trascendental para Panamá. Y la verdad, inmensamente contento porque yo creo que respondimos a la confianza que depositaron nosotros y los directivos y el deseo de lograr una clasificación. Pero nos pasamos bien con los campeones de ciudad porque conformamos un lindo grupo. Agradecer la prioridad a todos los que colaboraron conmigo. Por eso me llena mucho más de satisfacción porque todos los que estuvieron alrededor mío, o sea, estábamos en el mismo barco remando todo. Apareció la gente de la empresa mayor, Dani, Martín, Justo, que vinieron a colaborar siempre, estuvieron siempre con nosotros, los directores, y eso a mí me llena mucho personalmente porque todos los que participaron en el último día llegó el presidente. Y ahí se perdió todo porque tuvieron mensajes muy lindos para los muchachos y en fin, se vivió una linda familia, un lindo grupo y normalmente la clase de eventos del grupo, así cuando están bien formados, el resultado es siempre favorable. Inicialmente, ¿cómo fueron las palabras cuando te dijeron justificar en la sub-23? ¿Quién te dijo venir? ¿Quién te invitó a formar parte y ser técnico de la sub-23? ¿Cómo fue? Bueno, el primero que me habló fue la primera, Wichi, me dije, bueno, no es ese, no está. Como yo dije, estuvimos ahí trabajando y yo con fidelidad y estaba esperando esa oportunidad de otra vez nuevamente porque sí, me sentía muy capaz. Y pasó el partido de él, yo nos reunimos con Elvio, con Chimino, la semana pasada, afinamos detalles de los colaboradores también, entonces ahí empezó todo y ahí nació también el sueño que después de 20 años yo estaba agarrando la selección olímpica. Hay que recordar que cuando el señor ganó Fernández solamente por los 4 y clasificamos a y lo menos que podía hacer es controlar para de clasificar también. Ahora la diferencia me gustaría que haya una diferencia en esta Olimpiada de París, que la presencia de gente, que sea de oro, no hay plata, me gustaría mucho. Esta munición de la selección que te falta, ahora he hecho una cosa, digo la parte humana primero y la otra la parte profesional técnica, de lo que vos viste de los muchachos que te gustaría mejorar. Ahora en un paréntesis, otra Julio, que se fue, y que dice la reglamentación, incluso referente a lo que podría llevar y no. Vamos a decir, comienzan las operaciones, pero yo puedo ver y sentir el grupo de Atenas. Era un grupo que decide faltaba un poquito de experiencia, porque la mayoría eran sub-20, estaban jugando en su categoría, en la sub-20, la mayoría. Diego, los Villos del Cerro, la sub-20, también, a todos los que estaban ahí eran sub-20, la mayoría. Algunos tenían partidos poco partidos que eran muy pocos. En el primero lo vi en su categoría también y luego analicé un partido y lo vi muy vertical, muy haciendo su fútbol, entonces sin darle la idea como que uno lo diez, pero cuando en los temas llevan jugadores de experiencia, así después ya qué tiempo tenés ahora para analizar qué le falta, dónde le he puesto, son conscientes los muchachos de que hay cosas por llenar, es el título alcanzado. Sí, estamos muy a tiempo de allá. Yo creo que desde el 24 de julio empieza
Vamos a ver si tenés un técnico que pueda poner al aire esta versión. Por respeto a Carlos Caracegui en una entrevista. Tenemos enorme problema y pido 1000 disculpas. Entonces, a un técnico si nos da una mano. Estamos saliendo al aire, ¿verdad? Tiene problema, me estoy escuchando el aplicativo, tiene problemas, sí, ya sabemos, muchísimas gracias. Sale mal el audio, comandante, así mismo. Así sale. Así salía la grabación. Yo ya a esta altura de mi carrera, no sé, pido 1000 disculpas porque son cosas que es. Si yo no me percataba era el problema. Fíjate si está Robert Harrison, por favor. Ayúdale, Gerardo, si busca a Robert Harrison, porque probablemente tengamos el mismo problema. Así es. Así es. Está Robert Harrison, que hablamos con él, licenciada Zoraida. Pero puede ocurrir lo mismo, y perdón que saca al aire por respeto a la audiencia. La lección aprendida. La lección aprendida. La lección aprendida. Y gracias a la audiencia, a los mensajes que uno recibe, porque así nomás. Así nomás. Ahí no está Francisco López. De que venga acá vamos a charlar, vamos a hablar. Ahora, sí la entrevista, sí, yo sé que salió mal. Yo sé que salió mal. ¿Está Harrison ahí? Queremos que juguen los oyentes también, porque consideramos Harrison, su 23, lo del técnico esta mañana. A ver qué podemos hacer. Yo dejé mal estacionado el auto. A ver si puedo que subí con la licenciada, con Gerardo le dije ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Pero va a salir igual mal. ¿Qué tiene que ver lo de Urbana si ustedes estaban escuchando la entrevista con Carlos Jara? Así es la cosa. Salvo que el licenciado me dé una mano sobre ahí y entremos ya con la resolución de... Está Harrison, pero tiene que salir 13:57. Porque ahí dejamos para en voz alta. Ponemos, por favor. No sale. No sale nada. ¿Nos da una mano, Zoraida, por favor, con William? Y nosotros cerramos por el programa. Te pido 1000 disculpas. Ahí está NPI. ¿Me ayudas? Sí, señor. O si no, va a ser repetitiva. Hay cosas que me tengo que reservar. No. 6. No sale bien, no sale bien. Ya pasó. ¿Está? A ver. No, venía acá. Canal 6. Venía Sí, acá. ahí. Licenciada Soledad, si nos da una mano, por favor. De esta manera, tendré con NPI, ¿verdad? Sí. Porque técnicamente yo ya no me quiero acercar a esto y repito, 1000 disculpas a la audiencia. 1000 disculpas. Acá puede venir. A ver, ahí creo que estamos. Gracias. Ahí estamos. Repito, 1000 disculpas, 1000, no sé más cuántas veces voy a pedir. 1000 disculpas, lección aprendida. Bueno, nosotros vamos a ver ahí si podemos con la gente de la gente de técnica también para tomar la señal de NPI. Estamos en vivo a través de NPI siguiendo lo que está pasando en la sesión en la Cámara de Senadores. Se convocó nuevamente a una sesión extraordinaria que se inició poco después de las 11:30, donde se está tratando la pérdida de investidura de Katia González. En un principio, la senadora Lilian Samaniego propuso una suspensión sin goce de salario, pero no prosperó esa propuesta, ni siquiera se llevó a votación. Sí, la propuesta de Dionisio Amarilla de que la Cámara, que los integrantes se conviertan en comisión para poder tratar la pérdida de investidura o el tratamiento de el reglamento de la Cámara de Senadores.
En estos momentos está hablando el senador Basilio Núñez. Escuchábamos también antes a la senadora Celeste Amarilla, como decía Lilian Samaniego, también Derlis Maidana, que estuvo secundando la propuesta de Dionisio Amarilla. Y en estos momentos ya como comisión están tratando la pérdida de investidura de Katia González. Veremos si es que prospera o no, porque lo que se está discutiendo es si es que se va a dejar sin efecto o no el reglamento interno, este reglamento que habían aprobado en diciembre del año pasado y que ahora no van a respetar, no quieren respetar el reglamento interno, y eso es lo que básicamente en estos momentos se está discutiendo en la Cámara de Senadores. El senador Basilio Núñez es el que está haciendo uso de palabra en estos momentos en esta sesión que se inició, repito, después de las 11:30. Celeste Amarilla inclusive recordaba la entrevista que ayer aquí a través de Monumental se estuvo dando, la entrevista que le hacía Mina al senador Dionisio Amarilla, quien no pudo justificar el hecho de dejar de lado el reglamento 429, que hace relación a la cantidad de senadores que tienen que estar presentes, que tienen que avalar la pérdida de investidura o el cambio de reglamento, que finalmente en los dos casos son 30 votos. Si es que podemos, Marcelo, tendríamos que tomar la señal de NPI para poder escuchar lo que en estos momentos está mencionando Basilio Núñez, que está haciendo uso de palabra. Bachi Núñez es el que está ahora explicando de qué manera van a llevar adelante el cambio de reglamento para finalmente votar la pérdida de investidura de Katia González. Hay otros senadores que están inscriptos para este debate. Vamos a escuchar, por favor, lo que está mencionando Basilio Núñez en esta sesión. No eran suplentes. No eran suplentes. Y es lo que decía un colega, alteraron la composición del Senado. Alteraron. Una banca que correspondía al Partido Colorado, lo dieron a un liberal, por la mayoría coyuntural que tenían. Y no estoy de acuerdo con construir eso. No estoy de acuerdo. Sí, porque no quiero alargar mucho, y me ocupé de leer este libro, cuya autora es la abogada Katia González, Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa en Paraguay. Acá está. Y en uno, a ver, si me permite, voy a buscar, decía en una parte, capítulo 3 de la pérdida de investidura. Un artículo que siempre citamos de las sesiones conjuntas, pero decía en una parte, una estricta y literal aplicación de la norma señalada en el párrafo anterior nos deriva a la conclusión que al no establecer el artículo 201, estamos hablando de la Constitución Nacional, no estamos hablando de un reglamento, al no establecer una mayoría calificada alguna, debería entenderse que es mayoría simple de los miembros presentes, con lo cual para destituir a un senador o diputado bastarían como mínimo dos requisitos: la existencia del quórum legal, que exista quórum, es decir, 41 diputados, 23 senadores. Segundo requisito, el voto de la mitad más uno de los presentes. O sea que nuestra Constitución ampara que cualquier senador o diputado, actualmente vamos a remitirnos al Senado, si ustedes me quieren echar y hay quórum con 23, con 12 votos yo me voy. Con 12 votos y me voy. Y tuve 31.000 votos. Pues yo tuve interna. Una interna bastante peleada. Es lo que dice nuestra Constitución Nacional. Continúo. Hay otra parte donde detalla la intervención del senador nacional Miguel Abdón Saguier.
¿Qué dice? Voy a decir la parte más importante. Pero en este caso, la Constitución no nos dice nada. Me refiero a las mayorías. Ni siquiera dice qué cantidad. Es decir, la Constitución dice que el número de votos que se requiere para despojarle de su investidura guarda silencio. Entonces se aplica el artículo 185. Está por acá Derli, que es el presidente de la Comisión de Legislación, que dice claramente que en los casos en que la Constitución no exige una mayoría calificada, se debe entender como mayoría simple de los que asisten a la sesión. Quería colaborar, presidente, como médico, a un diagnóstico que estamos haciendo. Y tengo acá a mano también, creo que son 5, si me corrige Antonio, 5 legisladores, senadores en este caso, que fueron rajados, para no decir perdieron la investidura, fueron echados. Y muchos de los que están acá votaron a favor, rápido, a tambor batiente. Y creo que nosotros, los colorados, somos unos demócratas. No le expulsamos por pensar diferente. Nos toleramos. El caso de Óscar González Daer, conocido, Víctor Bogado, que vemos en el libelo, así quiero decir, libelo, por más que moleste, o libelo. Tenemos el caso de Dionisio Amarilla, Paraguayo Cubas, que acá su señora es legisladora. Paraguayo Cubas porque se peleó con un policía, se fue. María Eugenia Bajac, ya no me acuerdo. Mirta Businski porque se le vacunó. Y no sé qué otros casos. Así es. Bueno, Víctor Bogado, el caso de la funcionaria de Oro que se decía, comisionada. Así es que, presidente, yo quiero hacer una moción concreta y sin la intención de cerrar el debate, que continúe, y si tenemos que amanecer este día de los enamorados, San Valentín, entre todos, amanezcamos, pero que hagamos cumplir la Constitución Nacional. Presidente, yo quisiera hago una moción de que acompañemos el pedido del colega Dionisio Amarilla, que va a ser uno de los que va a ejercer como fiscal acusador, que presente las pruebas. Lamentablemente no tenemos para demostrar acá para la ciudadanía una presentación a través de la televisión o lo que sea, de las redes sociales, pero solicito, presidente, una moción para que no salgamos de foco. Creo que fue votado ya y entremos en el proceso de pérdida de investidura. Es todo, presidente, muchas gracias. Ok, no se va a cerrar, por eso digo si el Pleno autoriza, para que presente las pruebas, y por eso. Tiene uso de palabra el senador Orlando Penner. Muchas gracias, señor presidente, queridas y queridos colegas. Yo no voy a opinar como abogado porque me falta todavía un poquito para que me entreguen el título. Mentira. Sí quiero que nos miremos, y lo digo con mucha responsabilidad y con mucho respeto, nos miremos un poco en el espejo. Todos, los 45, y por qué no decir los 7 millones de paraguayos. Es un país tan lindo. Hay cosas que mejoran y hay otras que necesitan ser mejoradas. Para eso la gente nos paga, para que nos concentremos en eso. Tanto el oficialismo como la oposición
en mi opinión, hemos hecho el esfuerzo para llegar a este día, a esta situación. No pasemos todo por encima cuando tenemos mayoría. Y cuando somos oposición, preguntémonos primero, ¿oposición a qué? ¿A un Paraguay mejor o al que hoy manda? Como oposición hemos metido el dedo en el ojo en forma constante, de día y de noche, para que propios y extraños también se molesten. Entonces, yo quiero llamarnos a la reflexión. Busquemos una solución intermedia. Cuidado con los extremos. Normalmente no son buenos en ningún sentido. Acordémonos, ¿para qué nos paga la gente? Para que trabajemos por ellos. Dejemos de pelearnos, de incidentar situaciones, de felicitar a las bailarinas o a los bailarines, en todo caso, ese tipo de cosas. No, vayamos a estudiar con seriedad, con responsabilidad, cómo enmendar los errores ocurridos por cualquiera de nosotros y cómo mejorar la situación de todos los paraguayos. Y aquí no puedo dejar pasar el momento porque me parece que corresponde. Después me dirán lo que quieren. En el 2003 acababa de asumir el gobierno, el Poder Ejecutivo, Nicanor Duarte Frutos. Se planteó una reforma impositiva. Personalmente estuve presente como senador en aquel entonces en la reunión donde la oposición discutía el tema, qué hacer al día siguiente. Y lo tengo que decir hoy. Cuando se acabaron todos los argumentos y ninguno era válido para estar en contra de lo que el presidente en aquel entonces, Nicanor Duarte Frutos, proponía, decía un presidente de partido, no voy a dar nombres, no podemos darle esta herramienta porque o si no por los próximos 50 años no le sacamos más del poder. ¿Para eso nos paga la gente a los que en teoría somos opositores? Nadie puede negar que aquella reforma impositiva trajo muy buenos y grandes beneficios para el Paraguay. Se bajó de 30 a 10 el impuesto a la renta. Al mes siguiente se recaudó mucho más ya y de ahí en adelante solo fue subiendo. Ejemplo. Hace poco la plaza estaba llena de gente, con razón, seguramente vinieron todos cuando se debatió el tema de la ley de jubilaciones. Unos cuantos aquí, otros allá y otros quién sabe dónde. Correspondía que se apruebe, se reglamente, se institucionalice o no esa cuestión de la jubilación, pero por supuesto a muchos no se nos permitió estar acá presente y votar por la ley porque había que estar en contra. Yo me incluyo, arrepentido estoy. La ley era buena, era necesaria para el Paraguay, pero que había que salir en contra porque si no al día siguiente seríamos parte de la tapa de algunos diarios. Yo le pido públicamente disculpas a todos los paraguayos por no haber estado aquí en esa ocasión, y no me va a volver a pasar. Por lo menos que terceros me indiquen lo que tengo que hacer, ni mi partido ni nadie. Voy a preferir toda la vida no tener partido en todo caso, pero no volver a fallar. Entonces, resumiendo, y disculpen un poco la vehemencia, yo nos pido a todos hacernos cargo de nuestra parte, hacer un mea culpa, buscar una solución intermedia, zanjar esto de alguna manera, reconociendo nuestros errores y comprometiéndonos cada una y cada uno a rectificarlos, flexibilizar también la postura del oficialismo y ponernos a trabajar en los proyectos de ley que hoy, mañana y pasado espera la gente. Con mucho respeto, es mi moción concreta. Muchas gracias. Muchas gracias, senador.
Se le traslada el uso de la palabra al senador Eber Villalba. Gracias. Hola. Gracias, presidente. Estamos en comisión y creo que aquí debemos darle un amplio debate si corresponde o no avanzar con este proceso de pérdida de investidura. Yo les pido a los colegas que respetemos la Constitución y nuestro reglamento. El 190 es claro, no busquemos otros artículos. El 190 de la Constitución Nacional es clarísimo. Cada Cámara redactará su reglamento y nosotros redactamos un reglamento en la última sesión y está vigente. Incluso como medida de seguridad en el artículo 11 se colocó de que solamente